17 Cansancio. La familia de Isabella se esforzaron mucho para esta comida de hoy. Por la mañana, la tía de la casa se dirigió a los callejones del barrio Donchen para recoger la comida previamente reservada. Cerca del mediodía, los criados colocaron los platos preparados uno por uno sobre la mesa de madera roja. Incluso el ángulo de la presentación fue diseñado con cuidado, como una recepción de nivel estatal. Isabella miró la mesa preparada, todo estaba en armonía. Pero el cielo no colaboró. El sol del mediodía se negó temporalmente a salir, y una llovizna otoñal cayó sobre Ciudad B. Nubes espesas se amontonaban en el cielo, creando una sensación de opresión en el pecho. Hoy Chen Xiping no fue a la empresa. Se recostó en el sofá mirando las noticias enviadas a su teléfono, levantando la muñeca de vez en cuando para mirar el reloj, con impaciencia en sus cejas. Llama a Dolores y pregúntale dónde están. Ya casi eran las 12, y la pareja Dolores y su marido aún no habían llegado. Chen Xiping no pudo evitar sentirse molesto. Evidentemente no le daban importancia como suegro. Antes de que Isabella pudiera marcar el número, se oyó el ruido de una puerta de coche cerrándose afuera. Han llegado, dijo Isabella al cortar la llamada, y ordenó a la criada, señora Sang, ve a buscar toallas secas. Habían traído paraguas, así que no se mojaron mucho, pero Adrián tenía algunas gotas de lluvia en el hombro. Dolores tomó una toalla para secárselo. Yo mismo lo hago, Adrián declinó su ayuda con educación. Al ver su interacción, la sonrisa de Isabella se congeló momentáneamente, pero al instante volvió a la normalidad y les invitó a cambiarse de zapatos para comer. Una vez sentados, Adrián, con una actitud cortés, explicó primero a la pareja Chen Xiping por el retraso. Lo siento, hubo un asunto inesperado que retrasó el camino. No se le pega a un hombre que sonríe, y la molestia de Chen Xiping se disipó. El trabajo es importante. Apenas habían comido un poco cuando Chen Xiping, mirando de reojo, expuso su verdadero propósito. ¿Has oído hablar del proyecto de desarrollo en el sur de la ciudad, Adrián? Chen Xiping había estado codiciando ese proyecto desde su inicio. Si lograba contactar con las personas adecuadas, el negocio de materiales de construcción de su empresa no faltaría dinero. Pero sus canales de información eran limitados, y no podía captar a tiempo las tendencias políticas superiores. Además, la fuerza de su empresa era limitada, por lo que sus posibilidades de ganar la licitación eran escasas. Pero aún tenía la esperanza de que, si la familia García participaba, podría aprovechar su influencia para obtener beneficios. Adrián no esperaba que su suegro, al igual que otros gerentes la última vez, estuviera codiciando ese pedazo de carne gorda. Tomó un sorbo del vino que su suegro le había ofrecido y respondió, sí, últimamente todo el círculo habla de ello. Chen Xiping no pudo ocultar su alegría. ¿Qué opinas del proyecto? Con cadenas de capital y contactos, es un buen proyecto. Adrián dejó los palillos que tenía en la mano, y cuando volvió a hablar, su actitud ya era bastante fría y dura, pero el problema es que es demasiado bueno. Con respaldo, bajo riesgo y alto beneficio, obviamente mucha gente lo codiciaría, y la autoridad superior no lo ignoraría. Pero desde el inicio del proyecto hasta la etapa de licitación, los rumores se habían intensificado sin una palabra oficial, lo que sugería que ya estaba decidido internamente, y los demás estaban trabajando para ellos gratis. Si Adrián podía darse cuenta, ellos también debían haberlo hecho, pero la tentación era demasiado grande, y todos querían un trozo, incluso si el plato podía ser veneno. La familia Chen no puede asumir este proyecto. Como suegro, Adrián reprimió su ira y agregó una frase más. La conversación se interrumpió, y el salón cayó en silencio, salvo el ruido continuo de la lluvia fuera de la ventana. Isabella sintió el enfriamiento del ambiente y trató de calmarlo con voz suave. Mira, comiendo hablamos solo de trabajo. Dolores dejó los palillos y le sirvió una copa a Chen Xiping. Sí, papá, si sigues así, la próxima vez no vendremos. Vale, es mi culpa. Mi culpa. Chen Xiping aceptó el escape que le ofrecía su hija y dejó el tema. Isabella le hizo un gesto a su hija, que entendió y le puso a Adrián varios bocados en el plato, todos sus favoritos. Adrián agradeció sin rechazarlos. Los padres no podían estar más felices de ver que la vida amorosa de su hija iba bien. Hasta ese momento en la cena familiar, Adrián sentía una irritación acumulada en el corazón. Después, perdió el interés y habló poco, y la familia terminó la comida con sus propios pensamientos. En el camino de regreso, la ira que Adrián había reprimido toda la tarde estalló por completo por una frase de Dolores. Siempre tienen esta habilidad. ¿Fue idea de tus padres? Adrián detuvo el coche en el borde de la carretera y le preguntó a Dolores. De lo contrario, ¿por qué de repente quería un hijo? En su momento lo habían acordado. En este matrimonio por convenio no se permitiría tener hijos, y ella lo aceptó con una sonrisa, sin dudarlo.
Al ser descubierto directamente por el hombre, Dolores se sorprendió, ocultó su nerviosismo y se acercó, pegándose voluntariamente a Adrián. No del todo, yo también lo quiero ahora. No te preocupes, no afectará en nada nuestro acuerdo. Entonces, otra vez elegiste estar de su lado. Adrián sintió ironía en el corazón y encendió otro cigarrillo en el bolsillo. ¿Tiene sentido esto?, preguntó a ella, y también a sí mismo. Para Adrián, la responsabilidad hacia Dolores superaba el amor. Al igual que Dolores podía enamorarse del aspecto guapo y el cuidado de Adrián, pero no podía aceptar su fuerza y arrogancia innatas. Adrián también apreciaba la elegancia y gentileza de Dolores como señora García. Si la otra persona permanecía en su zona de seguridad, no le importaba darle el honor de ser la señora García en pequeños detalles. Mantenía este equilibrio mutuamente, y una vez que cualquiera cruzara la línea, el velo de esta falsa matrimonio se quitaría ante los demás. ¿Qué hay de una relación matrimonial perfecta? Si es demasiado perfecta, ¿no es otra forma de imperfección? De repente pensó que quizás había sido demasiado bueno con ellos, tanto que se atrevieron a valerse de trucos una y otra vez. No era la primera vez que jugaban con sus sentimientos. Solo habían pasado 2 años, pero en lo profundo de su corazón ya sentía un cansancio intenso por esta falsa matrimonio. 18. Cuidado en el Medarom. Este año, el Festival del Medio Otoño y la Semana Dorada coincidieron. Eve del feriado, Laura fue llamada de regreso a Urbanización Privada Los Pinos por una llamada de Adrián. La villa estaba vacía, pero él obviamente conocía su paradero, porque al siguiente segundo el teléfono volvió a sonar. Adrián, ¿has visto la caja sobre la mesa? Caja. Laura miró alrededor del salón y sus ojos se detuvieron en la mesa del comedor. Laura, sí, la veo. Era un regalo rojo con un empaquetado elegante, decorado con dibujos coloridos y una luna llena muy destacada. Adrián, feliz Festival del Medio Otoño. Para la festividad, la empresa había preparado anticipadamente beneficios para los empleados, distribuyendo a cada uno una caja de pasteles de luna artesanales. Al tener un jefe tan humanitario y generoso, los empleados también tuvieron la idea de llevarle algunas piezas a la oficina del presidente. Adrián probó algunos y estaban muy ricos, así que le pidió a su asistente que le dejara una caja. Al pensarlo mejor, ordenó que se le enviaran a Urbanización Privada Los Pinos. En el Festival del Medio Otoño, por supuesto, hay que comer pasteles de luna. La respiración cálida del hombre parecía llegar a sus oídos a través del teléfono, y sus ojos se calentaron inexplicablemente. Un sentimiento de calor cruzó el corazón de Laura. Al coger la caja en sus manos, ella también habló con voz suave. Feliz Festival del Medio Otoño. Un rato después, mirando una bandeja de pasteles de luna recién salidos del horno, Laura pensó que debía haber perdido la cabeza. Después de luchar un momento entre darles a la basura o dárselos a Adrián, eligió la segunda opción. Ya que los había hecho, no podía desperdiciar todo el trabajo de la tarde. Después del incidente con Lucía, las secretarias de la Oficina de Secretaría General finalmente entendieron que ser la amante del señor Adrián no era para cualquiera, sino que dependía de la persona. El nombre de Laura se extendió por completo entre los empleados informados. Y gradualmente, todo el personal de la empresa oyó rumores fragmentarios, que iban armando una historia. El señor Adrián mantenía una relación con una ingenua estudiante universitaria. La esencia de los rumores radica en lo desconocido. Por eso, cuando Laura llegó a la empresa esta vez, desde la recepción hasta la oficina de secretaría, la noticia se propagó como el fuego. Los empleados, como tejones corriendo por un campo de melones, se alzaban la cabeza para mirarla, siguiéndola con la vista hasta que la puerta de la oficina se cerró con un golpe seco, bloqueando sus miradas. Acabada la reunión, Wu Pei se acercó a Adrián y le susurró que Laura había llegado. Adrián pospuso la próxima reunión y al poco tiempo ya estaba frente a ella. ¿Por qué has venido de repente? Adrián estaba un poco sorprendido, excepto por sus palabras, rara vez venía a buscarle de forma voluntaria. Adivina qué te he traído. Laura colocó la caja de comida en la mesa y la empujó hacia Adrián. Los labios de Adrián se curvaron en una sonrisa, alzó una ceja y abrió la tapa de la caja con complicidad. Eran pasteles de luna. Laura, feliz Festival del Medio Otoño. Con su voz clara, la joven sonrió radiantemente, y el corazón de Adrián pareció saltar un latido. ¿Los hiciste tú mismo? Los bordes de la corteza crujiente no eran uniformes, y las formas eran simples círculos, aunque no muy perfectos. Sí, quizás no sean muy bonitos, pero el sabor es bueno. Había ido a varios supermercados cercanos pero no encontró los moldes que necesitaba, así que tuvo que conformarse con darles forma a mano.
pero el relleno lo había preparado ella misma, y estaba segura de su sabor. Adrián, bajo su mirada expectante, mordió un bocado. Están muy ricos. No eran los rellenos habituales de nuez o pasta de judía roja, sino de carne picada, su combinación dulce-salada favorita. Eran pasteles estilo Suzhou, y se le había olvidado que ella era de Nancheng. Adrián se portó bien y comió 2 pasteles, y Laura se encargó del resto. La corteza era un poco quebradiza, y al morder, inevitablemente se le quedaban migajas en el labio superior y en la comisura de la boca. Laura sacaba con frecuencia su pequeña lengua para limpiarlas. Él pensó que quizás lo hacía a propósito. Apenas mordisqueaba el pastel, pero lamía sus labios decenas de veces. El mentón de Adrián se movió arriba y abajo, sus ojos se volvieron más oscuros, emanando señales peligrosas. Laura. Su voz ronca y magnética llegó a sus oídos, y Laura se estremeció, sintiendo como si la piel debajo de la ropa se erizara de escalofríos. Se dio cuenta tarde del peligro que corría. Sí. Adrián separó las piernas cruzadas, se levantó y se acercó a Laura, apoyando un brazo en el respaldo del sofá detrás de ella. Su rostro guapo se detuvo a escasa distancia, su respiración caliente golpeando su cara. ¿Quieres desbloquear un nuevo lugar? Una oleada de aroma masculino la envolvió al instante, y el aire se impregnó de un suave perfume aftershave. El corazón de Laura latía desbocado a medida que el hombre se acercaba. Laura intentó mantener la calma. ¡Qué nuevo lugar! El hombre rió entre dientes, acercando más su rostro, y le susurró al oído. Al terminar, las mejillas de Laura volvieron a ponerse rojas. Ella se limpió las migajas de forma apresurada y le metió a la boca el trozo de pastel que tenía en la mano. No puedo comer más, tú lo comes. Adrián se tragó el pastel que le habían metido a la fuerza, riendo, y siguió molestándola. ¿De verdad no quieres? Laura recogió las migajas de la mesa con nerviosismo, mirando hacia abajo para no verle. No. Pero yo sí. Una sensación cálida cubrió su cuello. El paño de papel que Laura tenía en la mano se cayó, y su cuerpo se levantó repentinamente, cayendo en el sofá detrás de ella. Laura se sorprendió por su temperamento impredecible, pero Adrián sonrió más ampliamente. Te voy a poner la medicina. Después de que la herida del brazo se abriera una vez, Adrián le aplicaba la pomada y la vendaba puntualmente cuando estaba en urbanización privada Los Pinos. Si estaba en la empresa, también enviaba mensajes a Laura para recordarle que se cambiara la venda. Era tan detallista que casi conmovía. Laura no se puso coqueta, se quitó la chaqueta y se acercó al escritorio. Solo había una silla, así que Adrián se sentó, apartó la computadora y los documentos, y la cogió en brazos para colocarla sobre el escritorio. Sus dedos largos abrieron la botella de pomada, sacando un poco, y la aplicaron suavemente sobre la herida. Laura se esforzaba por resistir la picazón que sentía en el brazo, mirando hacia otro lado. Al notar la pomada en la mesa, preguntó con curiosidad, parece que la pomada es diferente. Recordaba que la anterior venía en una botella blanca, pero esta era azul, con letras inglesas impresas en el envase. La trajo un amigo, tiene mejor efecto para las cicatrices. Sus manos no dejaron de moverse, sus yemas calientes masajeando suavemente la herida en círculos para extender la pomada. Era tan gentil que casi no parecía él. De repente, Laura recordó cosas pequeñas. Cuando la herida estaba formando costra, a menudo picaba, y Laura no podía resistir el impulso de rascársela con las uñas. Adrián, al verlo, mejor se las cortó, la llevó al hospital para recetar medicamentos e incluso se los aplicaba él mismo. Los medicamentos eran buenos, y la herida que antes era horrible ya se había cerrado y palidecido, pero en su brazo blanco y suave seguía quedando una larga cicatriz rosada y elevada. A Laura no le importaba, pero cada vez que Adrián veía la cicatriz fruncía el ceño, diciendo que la llevaría a hacer una pequeña cirugía para eliminarla. Ella se lo había bromeado, preguntando si se sentía mal por ella, y él había dicho. Es molesta, había dicho que la cicatriz era molesta. Probablemente realmente la encontraba molesta. Para una simple cortadura, había usado varias botellas de pomada, e incluso se molestaba en aplicársela personalmente. No me mires así. La mirada caliente desde arriba era tan evidente que Adrián, mientras limpiaba la pomada de sus dedos con un papel, la llamó sin rodeos. Laura no se avergonzó en absoluto por haber sido sorprendida. Colocó su suave palma en la cara del hombre, sus ojos ámbar sonrientes. ¿Por qué? ¿Por qué quieres besarme? Entonces, ¿por qué no, MMPH? Las palabras restantes fueron ahogadas por un beso que Adrián le plantó al inclinarse hacia ella. Adrián la presionó contra el escritorio, envolviendo su lengua con la suya. Ella se sintió mareada, cerrando los ojos para ocultar su mirada perdida. Tú.
El aislamiento acústico no es bueno. Adrián no podía ignorar los comentarios de los empleados. Si realmente hicieran algo allí, no podía garantizar el alcance de los chismes. Y aunque a él no le importara, a ella sí. Lo que dijo no tenía mucho sentido, pero los ojos de Laura temblaron. Se acurrucó en su abrazo, dejando de bromear. Al marcharse, Laura ya estaba en la puerta cuando volvió como un conejo, subiendo de puntillas para darle un beso sonoro, con su característica sonrisa dulce en la cara. La puerta, que se había quedado abierta al volver, permitió que los empleados que estaban espiando presenciaran la escena. Por fuera, se mantenían tranquilos frente a sus computadoras, pero por dentro gritaban de emoción. Al ver salir a Laura, sus ojos casi se le pegaban a la espalda. Laura ignoró las miradas detrás de ella, incluso sonriendo y diciendo adiós a Wu Pei. Pero esa fachada se derrumbó por completo al subir al taxi. Una lluvia otoñal trae el frío, y después de varias lluvias, Ciudad B se volvió más desolada y fría. La brisa nocturna, cargada de aire frío, se colaba por las grietas de la ventana, penetrando directamente al corazón. Laura cerró la ventana, abrazando la caja de comida contra su pecho, mirando absorta la pomada en sus manos. Hoy sí que se había vuelto loca. 19 cliente decente. Durante las vacaciones, la biblioteca estaba a la mitad vacía. Laura encontró un asiento junto a la ventana, sacó el ordenador y siguió ayudando a corregir una tesis. Al principio no quería aceptar el trabajo, pero necesitaba dinero y el pago era demasiado alto. La tesis requería mucha especialización. Ya había varias referencias sobre la mesa, pero Laura todavía la encontraba abstrusa. Pasó toda la mañana sentada, sin añadir muchas palabras al documento, pero con un historial de navegación interminable. Arrepentida de haber rechazado la invitación de su compañera de piso para salir, estaba dudando si llamarla cuando Luo Xin, de Bar Euforia, le envió un mensaje por WhatsApp. El jefe regresó a la ciudad. Vaya, adiós a las diversiones. Era hora de ir a recibir una regañina. Por la noche, Bar Euforia debía estar abierto, pero a la puerta, además de las luces neón, no había ni rastro de clientes. Al acercarse, Laura vio que detrás de un coche grande había dos hombres altos y musculosos, con traje y caras serias, vigilando la entrada. No sorprendía que no hubiera clientes. Luosin y los demás estaban sentados en una mesa de la planta baja. En el centro de la mesa había una copa invertida con una huella de labios rojos en el borde. Al ver a Laura, todos mostraron una expresión de que te vaya bien. Laura frunció los labios, pensando que algo malo estaba por suceder. Nunca antes la distancia hasta el tercer piso le había parecido tan corta. Antes de prepararse psicológicamente, ya estaba frente a la puerta del jefe. Giró la manija y vio aquella figura familiar y seductora. Señora San. Al escucharla, la mujer que se apoyaba en la mesa se volvió, mirándola con una sonrisa entrecortada. Oh, ¿todavía recuerdas quién soy? Tenía cabello negro rizado, puntas onduladas que caían sobre el pecho. Bajo cejas bien delineadas, sus ojos profundos y seductivos brillaban con sonrisa, mientras sus labios pintados se movían con una voz lenta y sensual. A diferencia de la pureza de Laura, su belleza era agresiva, como Medusa saliendo de un mito egipcio, con un atractivo fatal. Señora San, me has engañado. En el camino, Laura se había preparado un guión de tragedia, pero al ver a Xian San, las emociones acumuladas durante días salieron a relucir, y no pudo evitar acosarla. La vida en la finca de California fue una lástima de Xian San. Antes de regresar a Nancheng, Laura le había pedido un favor, su única petición. Después de años, los hechos de Buxian ya no tenían muchas pistas, pero con esperanza, Laura esperó la respuesta de Xian San. Hasta aquella cena, se dio cuenta de que la supuesta respuesta solo fue una mentira para que volviera a la normalidad. Xian San seguía mirándola con sonrisa. La niña había crecido, pero no del todo. Su intención era que Laura viviera su propia vida, libre y feliz, sin odio. El ciclo causal no podía ser interrumpido. Xian San se acercó, acariciando su espalda delgada con suavidad, con ternura en los ojos. No te enfades, es mi culpa. Las lágrimas brotaron sin parar. Laura la abrazó, enterrando la cara en su cuello y llorando a lágrima viva, repitiendo entre sollozos. Extrañaba tanto a la señora San. Lo que debía ser una reprimenda se convirtió en una sesión de consuelo. Después de llorar, Laura sintió un momento de alivio, guardando en el estómago los argumentos preparados. Pero claramente, había subestimado las artimañas de Xian San para molestarla. En el grupo de miembros, después de un mensaje, Bar Euforia volvió a su animación habitual. Los guardaespaldas seguían en la puerta, y los clientes miraban con curiosidad.
En las cabezas de los dos hombres musculosos había orejas de conejo blanco y rosa. Solo Xiang-san podía haber hecho algo así. En el salón de la planta baja, una chica con disfraz de conejo, falda corta hasta los muslos, cola moviéndose tras la espalda, brazos desnudos sosteniendo una bandeja, se movía entre las mesas, como un conejo que entra accidentalmente en una jauría de lobos, inocente, esperando ser devorado. Señora San, ¿no es demasiado? En el segundo piso, Luo Xin y Xiang San observaban todo. Luo Xin, la compañera que ayudó a Laura con el equipo la otra vez, se apiadaba de ella y pidió clemencia. Esa niña es muy tímida, se sonroja con cualquier cosa. Ahora la hacen vestir así y vender alcohol a los clientes. HMPH, ella no es tímida. Xiang San soltó un risco frío, mirando al conejo abajo. Levantó la mano, dile que si no vende esa cantidad esta noche, mañana sigue. Si no, no tendrá vacaciones. ¿5 dígitos en una noche? Aunque Bar Euforia no faltaba clientes ricos, un private podía comprar una caja entera, Laura era nueva, ni siquiera sostenía bien la bandeja, Xiang San le estaba poniendo en aprietos a propósito. Luo Xin cayó, temiendo ser la próxima en ser molesta. Abajo, Laura escuchó el mensaje de Luo Xin y miró al segundo piso, pero ya no había nadie. Tiró de la falda inútilmente y cogió la bandeja para seguir. El bartender negó con la cabeza y siguió trabajando. Luo Xin subió a entregar alcohol al segundo piso. Pero al poco, Luo Xin bajó corriendo, emocionada, el cliente que paga llegó. Laura, el private 7 del segundo piso compró todo tu alcohol. 5 botellas de brandy. ¿Todas? No sería un cliente indiscreto. Laura nunca imaginó que el cliente fuera Adrián. ¿Por qué estaba aquí? ¿Cuándo llegó? ¿Hacía cuánto estaba mirándola? La sonrisa de Laura se congeló y se detuvo en la puerta. ¿Estás decepcionada de verme? El hombre fumó lentamente, mirándola con ojos profundos y voz ronca. Laura tenía 1000 preguntas, sin responder su pregunta extraña, ni notar su voz más áspera que de costumbre. ¿Cuándo llegaste? No sabía cuánto tiempo había estado sentado allí, ni cuánto había visto su disfraz. Quizás cuando bajaste con ese atuendo, o cuando te inclinaste para servir alcohol. Adrián separó las piernas, apoyándose en el respaldo, respondiendo con indiferencia, pero sus palabras no eran consoladoras. Con la mano libre, señaló su cabeza, riendo. Acabo de beber, no recuerdo bien. Claro que recordaba. Había visto todo. Se reía de ella desde arriba, y ahora la llamaba como a una mascota. Laura controló sus emociones, cerró la puerta y se arrodilló para colocar las botellas en la mesa. Cuidadosa, pero sin evitar que el vestido se alzara. Al bajar la cabeza, se veían sus curvas. Al arrodillarse, la falda subía 1 centímetro más. Adrián, mirando su movimiento, sintió un fuego interno. ¿Es esto un beneficio para clientes? Laura alzó la vista, con ojos claros. ¿Sí? Digamos que es un beneficio para clientes. Adrián subió el tono, repitiéndolo. Ahora lo entendió. Es orden del jefe. Bajó la cabeza, dejando la bandeja. Las botellas estaban ordenadas delante. Cogió una, ¿la abro? El hombre en el sofá no se movió, mirándola fríamente. Ella se quedó quieta, con rodillas doloridas. Bar Euforia hace negocios decentes. Adrián se rió, apagando el cigarrillo. ¿Acaso yo no soy un cliente decente? La botella helada goteara agua por su mano, cayendo al suelo. Adrián se acercó, la diadema de conejo en la cabeza moviéndose. Con respiración cercana, sonrió. Cuéntame, ¿qué hacen los clientes indecentes en negocios indecentes? 20 cuidado. Adrián se despertó por un ruido. Al abrir los ojos, descubrió que ya estaba de vuelta en urbanización privada Los Pinos. Se masajeó la sien dolorida, y los borrosos recuerdos de la noche anterior empezaron a aclararse. En Bar Euforia la noche anterior, no tenía intención de dejar escapar a esa conejita, pero obviamente no pudo con sus ganas. Solo había jugado un rato con Laura cuando su garganta se sintió como si estuviera en llamas y la cabeza le dolía cada vez más. Se apoyó en el cuello de Laura, y sus párpados se cerraron de cansancio. El aliento caliente caía sobre el cuello de Laura, quien notó que algo no iba bien con el hombre. Tienes fiebre. Quizás por la enfermedad, la ternura profunda en su interior se amplió infinitamente por el cansancio físico y el efecto tardío del alcohol. Adrián pegó su boca al cuello de Laura, frotándose la piel de su cuello y susurrando con voz ronca. Laura, volvemos a urbanización privada Los Pinos, por favor. Acostado boca arriba en la cama, Adrián repasaba una y otra vez las imágenes de la noche anterior en su mente,
Todavía sin creérselo, ¿había hecho pucheros anoche? El ruido tac-tac de abajo interrumpió sus pensamientos de nuevo. Adrián se levantó con dificultad, todavía sintiéndose mal, y bajó las escaleras. Siguiendo el sonido, vio el trasero de Laura ocupado en la cocina. ¿Qué estás haciendo? Laura había estado luchando con un pollo desde temprano en la mañana. Iba a prepararle sopa de pollo a Adrián, pero el cuchillo no era muy afilado, así que era difícil picarlo. El cuchillo golpeaba la tabla de cortar, produciendo ese ruido ensordecedor. Al escuchar la voz detrás de ella, se giró, con una voz todavía clara y llena de energía. «Has despertado. Esto es. Voy a hacerte sopa de pollo, pero el cuchillo parece un poco aburrido». ¿Te he despertado? No. Adrián se acercó a su lado, levantó el brazo, abrió el armario de la parte superior y sacó un cuchillo nuevo. Mirando a Laura, dijo: «Has usado el cuchillo equivocado». Se lavó las manos, se hizo cargo del trabajo de Laura y le ayudó a preparar el pollo. Laura también ayudó al lado, añadiendo agua a la olla, poniendo los trozos de pollo picados y vertiendo los condimentos preparados. Estaba tan concentrada que un mechón de pelo se le cayó sobre la frente. Adrián extendió la mano y le colgó el mechón detrás de la oreja. Sus dedos tocaron la piel de la punta de su oreja, que se ruborizó fisiológicamente. Adrián no pudo resistirse a pellizcarle la oreja. Laura se sintió un poco picada y se escondió riendo. ¿Por qué aceptaste volver a urbanización privada Los Pinos anoche? Desde que comenzó el semestre, los días que había pasado en urbanización privada Los Pinos eran contados. ¿Y tú por qué fuiste a Bar Euforia anoche? Laura evitó responder y preguntó en cambio. En Ciudad B había muchos bares conocidos, pero él había elegido Bar Euforia. Quise ir, y fui. Después de salir de la familia García, Adrián condujo un rato por la ciudad con la ventana abierta, dejando que el viento frío le golpeara la cara, intentando aliviar su irritación interior. Cuando el coche pasó por la Universidad L, pensó en Laura, y luego, recordando el efecto tardío del licor al entrar en la garganta, pensó en Bar Euforia. Muchas cosas no tienen por qué tener una razón, porque quise, lo hice. Pensé en ti, así que vine a verte, al igual que la última vez que fui a la Universidad L, y como ayer a Bar Euforia. ¿Y tú? Sus ojos oscuros miraron fijamente a la figura frente a él, preguntó Adrián. Te he dado mi respuesta, ¿y la tuya? Claro que vine a cuidar del enfermo. Laura pareció no entender el doble sentido de las palabras del hombre, sonrió con los ojos entrecerrados y señaló la olla a presión que funcionaba encima del armario. Oye, ella es mucho más astuta. Después de desayunar, Laura recogió la mesa y se dispuso a lavar los platos. Adrián la siguió, se enrolló las mangas como si fuera a ayudar, pero Laura lo sacó de la cocina y le dijo que subiera a dormir un poco más. Que con fiebre tenía que descansar mucho, que ella sola podía. Adrián se rió entre dientes. De verdad lo trataba como a un enfermo. Durante estas vacaciones, aunque Adrián no tenía que ir a la empresa, todavía tenía algunos asuntos urgentes que atender. Al ver que no necesitaba ayudar en la cocina, subió a buscar el ordenador, lo trajo abajo y se sentó en el sofá a trabajar. Laura salió de la cocina con las manos limpias y vio a Adrián trabajando con seriedad. Pensó para sí, con fiebre y sin olvidarse de trabajar, en estos días todos los ricos son tan trabajadores. Durante toda la mañana, Laura se acercaba de vez en cuando al hombre y le tocaba la frente con la mano. Cuando la palma de la mano volvió a sentir la temperatura caliente, frunció el ceño aún más. Todavía tienes fiebre. ¿Por qué no vamos al hospital? Lleva mucho tiempo que estás enfermo. Adrián también sentía que la cabeza le dolía y que tenía frío. No tenía por qué aguantar. Así que le pidió a Laura que subiera a buscarle el móvil para llamar al médico de familia. Al deslizar los dedos por el historial de llamadas, se detuvo. Miró a Laura, que estaba echando agua en la cocina, luego entró en la agenda y marcó directamente el número del médico. El médico llegó rápido. Después de saludar, abrió la maleta de medicina que traía consigo, le puso una perfusión a Adrián y le recetó algunos medicamentos. Laura se paró a un lado y preguntó atentamente las instrucciones y el uso de los medicamentos, y el médico respondió con paciencia. Al marcharse, el médico miró a Laura un par de veces más, pero no dijo nada. El abuelo de Adrián no podía con el señor Adrián, ¿qué podía decir un extraño como él? Ella había dicho que venía a cuidar del enfermo, y no mentía. Laura realmente cuidó de Adrián todo el día. Cuando Adrián terminó las botellas de medicina, ya era casi el atardecer. Laura le quitó la aguja y le tocó la frente. Ya no estaba tan caliente como por la mañana.
Laura finalmente respiró aliviada. Ojalá no te enfermes nunca más. Cuidar a enfermos es muy cansado. Sintió que no había parado de caminar todo el día, o bien echando agua, o cambiando la medicina, o cuidando la perfusión, con miedo de que hubiera reflujo sanguíneo. Adrián también notó su cansancio, le masajeó el pelo ya desordenado y dijo con seriedad: lo sé, no me enfermaré nunca más. Su tono era tan serio como si estuviera haciendo una promesa. Adrián pensó que probablemente todavía estaba enfermo, porque empezaba a planificar el futuro, lo cual no era una buena señal. Pero una vez dicho, no se arrepintió, sino que incluso se sintió un poco emocionado. De repente, no quiso seguir pensando en cuánto de su actitud era sincera y cuánto era falsa. Quería reescribir el final de este juego, un final feliz. Tienes que cepillarte los dientes. Laura extendió delgados brazos para resistir el pecho duro del hombre, intentando detener sus avances, sin darse cuenta de lo desentonada que sonaba en ese momento. Adrián soltó sus brazos que la sujetaban, se rió suavemente. Después de dormir un rato, su garganta ya estaba mejor, pero la voz todavía era un poco ronca. Ahora mismo voy. Viendo el trasero que subía las escaleras, Laura recordó algo y gritó: no olvides traer abajo los medicamentos, están en la mesa de la habitación. Vale. El pollo en la olla todavía no estaba listo. Mientras Adrián tomaba la medicina, Laura preparó 2 tazas de arroz blanco simple y freíó un plato de verduras. Todo eran platos caseros. En poco tiempo, Laura salió de la cocina con los platos y llamó a Adrián a buscar los cubiertos, mientras ella volvía a servir la comida. La villa de urbanización privada Los Pinos tenía muy buena luz. El sol de otoño entraba por la ventana, iluminando la cocina con un tono dorado cálido y brillante, envolviendo la figura ocupada de Laura. Los utensilios de cocina, que antes le parecían fríos, ahora parecían adorables. Resulta que este lugar tiene tanta humanidad. Adrián recordó de repente una frase que había oído alguna vez: la vida es un verbo. En ese instante, pareció entender su significado. Al notar la mirada fija de Adrián enfrente de ella, Laura se detuvo a levantar la comida con los palillos y le preguntó: ¿qué pasa? El hombre sonrió y negó con la cabeza, con sus ojos oscuros y profundos excepcionalmente suaves. 21 choque. Las vacaciones de oro pasaron volando, y la vida sexualmente feliz de Adrián también llegó a su fin. Laura estaba muy emocionada por ello, nunca había esperado tanto el inicio del semestre. En urbanización privada Los Pinos era difícil pedir un taxi, y Adrián, temiendo que llegara tarde, decidió llevarla primero a la Universidad L y luego ir a la empresa. Laura no tuvo objeción, pero le pareció que el coche le resultaba familiar. Cuando el coche salió de la urbanización privada, Laura recordó de repente ese vehículo, y un recuerdo sonrojante resurgió en su mente. Adrián conducía con atención, y con el rabillo del ojo vio a Laura, con la cara ligeramente roja, mirando constantemente el asiento. Se sorprendió un momento, pero enseguida entendió, y alzó la comisura de los labios: ya está lavado. ¿Qué? El coche, digo. Yo no pregunté. Adrián sonrió y, cooperando a regañadientes con su pretensión de ignorancia, dijo: sí, yo lo dije. El resto del camino transcurrió en un silencio sorprendente. Laura no quería hablar, mientras que Adrián estaba pensando en cosas. Cuando llegaron a la Universidad L, ya había muchos coches particulares y taxis aparcados en la entrada. Adrián aparcó en el arcén, le quitó el cinturón de seguridad a Laura. Justo cuando ella abrió la puerta del copiloto, Adrián la agarró de nuevo, pasó los dedos por la punta de su oreja y le colocó la mascarilla que se le había caído. Como tenía que ir a la empresa, el pelo corto que le caía sobre la frente estaba fijado con gel, mostrando sus facciones atractivas y esculpidas. La ternura hogareña se había diluido con la masculinidad madura y serena, y exhalaba un suave aroma de madera tenue, el perfume que Laura le había elegido. Laura se distrajo un momento y alargó la mano para arreglar los mechones sueltos de sus oídos. Adrián no pudo resistir el impulso de burlarse: el pelo no está desordenado. Con la gran palma acarició su mejilla, mezclando sus fragancias frescas. Le imprimió un beso en la frente, luego apartó los labios y frotó la barbilla varias veces contra la cima de su cabello negro, cerrando los ojos con media sonrisa y diciendo con tono juguetón: ahora sí que está desordenado. Después de bajar del coche, Laura caminaba con ligereza inesperada. Se metió rápidamente en la multitud, y detrás de la mascarilla, su rostro escondía una sonrisa que ni ella misma se dio cuenta. Oye, Laura. Alguien le dio un golpe en el hombro, y detrás de ella sonó la voz de su compañera de dormitorio de la cama de enfrente. Laura, ¿quién era ese chico? ¿Tu novio? Has hecho un gran trabajo en mantenerlo en secreto.
Ella estaba hablando con Martina cuando levantó la vista y vio a Laura bajar de un coche en la acera. La ventanilla medio abierta reveló la silueta del conductor, y su radar de chisme se encendió al instante. No lo es. Laura no respondió, pero fue Martina, que estaba a su lado, quien tomó la palabra con voz fría. La compañera se sorprendió, miró alternativamente a Laura y a Martina, sintió una extraña atmósfera y soltó la mano que tenía enlazada con Laura, tirando suavemente de la manga de Martina y mirándola con ojos interrogativos. Pregúntale a ella. Martina dejó caer estas palabras en voz alta y se marchó. La compañera, al verlo, la siguió rápidamente, dejando a Laura sola caminando despacio detrás. ¿Sabes lo que estás haciendo? En el sendero de guijarros junto al lago verde de la universidad, los reproches airados de Martina resonaron. Algunos pájaros que buscaban comida en la maleza, al escucharlos, aletearon con ruido y volaron dispersos. Hace unos días en Bar Euforia, la hermana San también le había hecho una pregunta similar, pero como espectadora de la vida de Laura, no dijo más palabras para regañarla, solo le dijo ligeramente que si lo hacía, no se arrepintiera. Ante el reproche de Martina, Laura no quería responder. ¿Acaso no lo hacía precisamente porque sabía todo? Lo sé, pero no me arrepiento. Su suave acento de la ciudad del sur transmitía una firmeza innegable. Esa frase "no me arrepiento" cayó por completo a Martina. La compañera no había visto a Adrián, no lo conocía, pero ella sí. ¿Cómo podía olvidar esa silueta? Y él estaba casado. Su esposa era la hermana Dolores, a la que conocía. Martina, por más que hablara con Laura, no podía fingir que nada pasaba por amistad, y además, ella y Dolores pertenecían al mismo círculo. Laura, eres una vergüenza. Las palabras insultantes cayeron sobre el rostro de Laura y en lo más profundo de su corazón. No podía soportar que una persona conocida la siguiera golpeando con palabras sucias, así que se dio la vuelta y se marchó. Los guijarros bajo sus pies eran duros, y las zapatillas deportivas de suela delgada le molestaban un poco, pero eso no era nada comparado con el dolor sordo que sentía en el corazón. Todos viven en la luz, pero solo ella ha pasado por la oscuridad. Viendo la espalda serena de Laura alejarse, Martina sintió que su puño había golpeado en el aire, y su ira no tenía dónde desahogarse. Quiso decir algo más, pero cada vez había más gente junto al lago, y no quería ser objeto de burla, así que regresó a la residencia. Esa discusión se perdió en los segundos, pero una bala tardía acertó a Laura en el entrecejo. En el grupo de chismes de la Universidad L, se había difundido la noticia de que una estudiante universitaria era amante de un hombre married. El que lo reveló publicó imágenes de fiestas de celebridades, aumentando su misterio y la credibilidad del tema. Algunas personas siempre tienen ilusiones sobre la vida de otras clases, y hay muchos que adulan el poder y el estatus. En poco tiempo, el grupo se llenó de comentarios y rumores. Al ser preguntado por pistas, el informante publicó una foto de un departamento con filtro blanco y negro, reduciendo el ámbito con precisión pero de forma velada. El trato cálido de Martina hacia Laura cambió drásticamente, y la compañera lo notó con agudeza. En el dormitorio de 4 personas, se levantó una barrera invisible. Después de entregar la solicitud para vivir fuera del campus, Laura sonrió tristemente. Tarde o temprano llegaría este día. 22 Cebo. El calor residual del final del otoño fue arrastrado por un viento frío que soplaba desde el norte, y Ciudad B entró en invierno de un día para otro. Al salir de la estación del metro, el viento huracanado azotó contra ella sin obstáculos, haciendo que temblara. Laura se abrigó más con el abrigo y aceleró el paso hacia Bar Euforia, con la cara ruborizada por el viento y la nariz un poco roja. Después de la discusión con Martina, la atmósfera tensa entre ellas había bajado la presión en todo el dormitorio. Laura no tenía ganas de lidiar con eso, así que finalmente pidió ayuda a la hermana Sam para tramitar la solicitud de vivir fuera del campus. Una vez aprobada, se mudó de inmediato a Bar Euforia. Después de que Laura fuera admitida en la Universidad L, la hermana Sam dijo que no se metería, pero luego alquiló 2 tiendas en Ciudad B y preparó una habitación en el patio trasero de Bar Euforia para que Laura no se sintiera sola. Laura corrió adentro de Bar Euforia, pero no había ningún cliente, solo algunos compañeros de trabajo sentados en una mesa jugando a las cartas y los dados. En ocasiones como esta, una estudiante aplicada como Laura sentía la tentación de abandonar, por ejemplo ahora. Mientras ella se preocupaba por el trabajo de fin de curso y los plazos de final de semestre, estos estaban divirtiéndose sin preocupaciones. Laura dejó el bolso en el sofá, se encorvó y fue a la barra a tomar un vaso de vino. Al beberlo de un trago, casi vomitó y se inclinó con una fuerte tos. Roxana volvió a mezclar mal los tragos. Roxana, sentada en la mesa,
Escuchó el ruido detrás de ella y vio el vaso de líquido azul en la mano de Laura. Pensó o no y abandonó las cartas, corriendo a traerle un vaso de agua tibia. ¿Estás bien, Laura? Esta copa la he hecho mal, me olvidé de tirarla. Bebe más agua. La garganta le ardía mucho, y Laura no podía parar de toser. ¿Había puesto veneno en el vino? Después de beber varias copas de agua, la garganta se sintió mejor, y miró a Roxana con ojos dolientes. ¿Has puesto veneno ahí dentro? Al notar su tono juguetón, Roxana se sonrojó y rió nerviosamente. Solo puse demasiados ingredientes, pero ahora recuerdo la dosis. La próxima saldrá bien. No, gracias. No quiero quedarme muda. Laura, tienes que confiar en mí. Ahora mismo preparo otra. Tienes que probarla. Laura negó con la cabeza, cogió el bolso y huyó al patio trasero. No quería quedarse para probar más tragos. En la madrugada, el viento seguía aullando, y las ventanas aislaban el ruido exterior, pero el timbre del teléfono sonó bruscamente en la habitación. Laura se envolvió en la chaqueta, se sentó y contestó el teléfono. Laura, ¿cómo manejar la cola esta vez? La voz era la de los guardaespaldas asignados por la hermana Sam, quienes, además de encargarse de su seguridad, también hacían cosas para ella cuando se lo pedían. Estos días, había notado que un coche la seguía constantemente. Pensó solucionarlo él mismo, pero Laura se lo prohibió, así que no pudo actuar y tuvo que vigilarla más. Ese día, el coche volvió a aparecer, y como estaba preocupado, llamó para consultar a Laura. No hagas nada. Sabía quién era el otro, y también que ya estaba impaciente. De lo contrario, no habría enviado a alguien a seguirla. Pero eso era precisamente lo que ella quería, que el otro la viera, incluso participara en esta obra de teatro para que fuera más interesante. ¿Y las fotos? No las envíes todavía. El pez ya había mordido el cebo, así que no hacía falta lanzar más. Demasiado sería contraproducente, no quería asustar a este gran pez. Vale, entendido. Fuera del patio, un árbol de acacia se balanceaba violentamente bajo el viento, a punto de romperse o arrancarse de raíz. Esa fragilidad no se parecía en nada a su aspecto alto y erguido de los días normales. ¿Y las personas? ¿Qué tan fuerte tiene que ser una tormenta para romper a alguien por completo? De repente, le picó la curiosidad por la fragilidad humana. 23. La primera nieve. Este año, Ciudad B recibió la primera nieve más temprano que de costumbre. Las copos de nieve caían suavemente, envolviendo el mundo en una capa de cristal blanco. En un patio tradicional de Ciudad B con ladrillos rojos y techos verdes, el día estaba particularmente animado. Estaba celebrando el cumpleaños de la abuela de la familia García, San Juan. A ella no le gustaban las grandes reuniones, pero la cena familiar sí que no podía faltar. Las generaciones jóvenes suspendieron sus trabajos para regresar, y Adrián y Dolores también fueron llamados por una llamada telefónica. Dolores, por lo demás, tenía impecables modales de señorita. Al entrar, se acercó cariñosamente a San Juan y le entregó el regalo que había preparado con anticipación. La abuela era una persona culta, a la que le gustaban las pinturas, caligrafías y jade antiguo. Dolores había encargado a un amigo experto que le buscara esa pintura, por la que había pagado un alto precio. Ha sido muy atenta. Siéntate con Adrián. En comparación con el entusiasmo de Dolores, la actitud de San Juan hacia su nuera era un poco fría. Todavía recordaba la escena embarazosa antes de su matrimonio, y hacía poco, mientras paseaba, había oído a otra abuela hablar del escándalo de falsificación. En una familia tan influyente como la suya, lo peor que podía pasar era que los asuntos vergonzosos se hicieran públicos y fueran objeto de chismes. Adrián, tu abuelo y tu padre están en la habitación sur. Ve a llamarlos, y cenaremos cuando lleguen tus tíos. San Juan, queriendo aliviar la tensión entre nieto y abuelo, le dio un golpe en el hombro a Adrián para animarlo a ceder un poco. Recuerda ser cortés. En realidad, el conflicto entre ellos se debía a la terquedad del abuelo. ¿No era normal que los jóvenes se divirtieran? Si no querían hijos, pues no. ¿Para qué enfadarse tanto? Ya estaba mayor, y cada vez más anhelaba la alegría de tener a sus hijos y nietos cerca. Durante la cena, fuera ya caía una nieve gruesa, cubriendo el patio con una capa blanca. En la ciudad del sur, no había nieve como esta. El camino estaba resbaladizo por la nieve, y el tráfico estaba congestionado. Cuando Adrián llegó a la Universidad L, ya era tarde. No tuvo que esperar mucho en el coche. A través de la ventana, vio una figura a lo lejos. ¿Dónde dijiste que querías ir en el teléfono?
Laura había sido llamada por Adrián en un día de tanta nieve, y tenía los labios tan helados que apenas podía hablar. Ver la nieve. Adrián le abrochó el cinturón de seguridad y respondió. ¿La nieve? No está por todas partes. No es lo mismo. Laura no entendía sus rarezas de vez en cuando, pero en esta ocasión, a medida que el coche se dirigía hacia las afueras de Ciudad B, empezó a sospechar que había algo diferente. Era la primera nieve de Ciudad B, un día romántico, pero entre ellos no hacía falta romanticismo. Llegamos, baja. La voz magnética del hombre sonó en su oído, y como siempre, le quitó el cinturón de seguridad con cortesía. Durante el viaje, Laura no había podido evitar preguntarse en qué consistía la diferencia, pero solo al verlo con sus propios ojos comprendió lo que el hombre quería decir. Un chalet en la ladera se alzaba ante ella, con un sendero de guijarros que conducía a la parte trasera. A los lados del camino, había rosales rojos, y estaban en flor. En medio de la blancura de la nieve, las rosas rojas florecían con libertad, un rojo ardiente que no permitía apartar la vista. La soledad del invierno chocaba con el calor del verano. Laura se quedó impactada y sin palabras, y alzó la vista hacia los ojos negros y suaves del hombre. ¿Qué es esto? Adrián no respondió, tomó su mano, abrió el paraguas y la llevó por el sendero hasta un pabellón, donde soltó su mano. El pabellón estaba en la ladera, y desde allí se podía ver la mitad de la ciudad. Los copos de nieve caían como plumas de sauce, cubriendo las copas de los árboles y los pueblos. Era una escena de nieve espectacular que nunca había visto, una primera nieve integrada con la naturaleza. En días de nieve hay que visitar el Palacio Imperial. ¿Quién viene a la montaña a ver nieve? Me congelo. Laura reprimió la extraña emoción que sentía, se frotó las manos y exhaló aire caliente. Pero debía controlar la comisura de sus labios, porque la sonrisa era demasiado obvia. Las facciones frías que había tenido en la casa de los García al mediodía ahora estaban llenas de ternura. Adrián tomó sus manos heladas y las acercó a sus labios para calentarlas, envolviéndolas con su palma ancha como si fueran un tesoro. Si él quería, podía ser irresistible. Todo estaba a punto de acabar. Quizás podía dejarse llevar, solo por ahora. Sus labios fríos se posaron sobre los de él, imprimiendo un beso suave. Cuando se separó, el hombre la abrazó por la cintura, presionándola contra su pecho, y le dio un beso apasionado y prolongado. En medio de la nevada, se besaban apasionadamente en el pabellón desierto. Sus respiraciones se mezclaban, con deseo y un hilo de amor que los hacía inseparables. Al final, la que había tendido la trampa se enamoró, y la que estaba despierta cayó en la trampa. 24 Elección 1. Cuando Laura llegó al restaurante acordado, la otra persona aún no había llegado. Se sentó en una mesa junto a la ventana y pidió al dueño que le sirviera una tetera de té. El restaurante estaba en un callejón angosto. Los días laborables no había muchos clientes. La nieve en el suelo se había derretido con el sol, dejando charcos en los agujeros de la calzada. El hielo derretido de los aleros caía gota a gota por las tejas. No se comparaba con los restaurantes de lujo. El callejón era tan estrecho que no había sitio para aparcar, así que el conductor tuvo que dejar el coche en la entrada. El suelo estaba mojado, y las gotas de barro salpicaron los zapatos de alta costura de Isabella. Al llegar a la puerta del restaurante, miró los zapatos con ceño fruncido y sacó un paño de su bolso para limpiarlos con cuidado. Laura, sentada junto a la ventana, vio claramente los movimientos de esa mujer refinada y sonrió con ironía. No había cambiado nada. Los camareros también vieron a Isabella en la puerta y abrieron la puerta con entusiasmo para recibirla. Isabella asintió ligeramente, tiró el paño y, sintiendo una mirada desde la ventana, se acercó. Cuando Isabella se sentó frente a ella, Laura no se apuró a hablar. Primero pidió a un camarero que le trajera otra tetera de té caliente, el anterior ya se había enfriado. Señora Dolores, hace frío fuera. Tome un poco de té caliente. Isabella respiró hondo, apretó los dedos que sujetaban el bolso, luego lo soltó bruscamente y agarró la taza, levantándola. El té se derramó por los bordes debido al movimiento, y la taza se volvió tan caliente que, al sentir el calor, soltó la taza sin querer. Esta cayó con un van sobre la mesa y se rompió en el suelo. El aire altivo con el que había llegado desapareció, y su expresión se volvió descontrolada. Isabella abrió el bolso, sacó un sobre grueso de documentos y se lo arrojó a Laura. Tú lo has enviado, ¿verdad? Isabella recibía un paquete anónimo todas las semanas, con fotos adentro. Al principio pensó que era un error, pero al mirar bien a las personas en las fotos, no pudo mantener la calma. Había recibido más de 100 fotos, en algunas estaban abrazados paseando,
En otras se recostaban en el patio de una villa, y había selfies en las que se hacían bromas cariñosas, como una pareja enamorada. Si el hombre no fuera su yerno, incluso hubiera dicho que eran encantadores, pero lo era. Laura no respondió de inmediato. Llamó a un camarero para que limpiara el agua de la mesa y los trozos de vidrio del suelo, luego tomó una nueva taza y le volvió a servir té a Isabella. Señora Dolores, esta vez no se queme. Isabella entendió que, después de rechazar sus citas varias veces, Laura había aceptado hoy con un propósito oculto. No había venido para ser insultada. Si tenía un propósito, podía negociar, y las cosas serían más fáciles. Isabella tomó la taza con 2 dedos y sorbió un poco de té. Creo que la señora Laura entiende que es mejor aceptar lo que se ofrece. ¿Qué derecho tiene una amante a negociar? ¿Cree que la familia García, al enterarse, haría nada? Laura había dado en el blanco. Isabella quería resolver esto en secreto. Nunca podía enterarse la familia García. Antes del matrimonio, la familia García había cerrado los ojos ante los trucos que habían usado, y por suerte, Adrián era un yerno y marido competente. Desde que se casó con Dolores, su relación no era profunda, pero al menos se llevaban bien. Pero desde las vacaciones de verano, la pareja había tenido problemas y no se veían desde hacía tiempo. La familia García también lo había notado, y su actitud hacia Dolores se había vuelto más fría. Incluso cuando Adrián dijo que no quería hijos, la abuela de los García lo había aceptado. Nunca podía enterarse. ¿Qué quieres realmente? El pez había mordido el cebo. Un sentimiento de satisfacción invadió el corazón de Laura, y sonrió, mostrando un pequeño hoyuelo en la mejilla. Señora Dolores, ¿recuerda el condado de Wu? Condado de Wu. Isabella frunció el ceño. Fragmentos de recuerdos pasaron por su mente, y de repente, sus ojos se abrieron de par en par. Condado de Wu. ¿Quién eres realmente? Aún recordaba. Laura sintió más satisfacción y habló con mayor ligereza. Profesora Isabella, ¿qué tal después de tanto tiempo? A través de los ojos ámbar sonrientes de Laura, Isabella recordó otros ojos, ojos de almendra ámbar, húmedos, que parecían hablar. Se acordó perfectamente. Cuando Dolores empezó el primario, Isabella también terminó su vida de ama de casa y volvió a ser maestra. Durante un recreo, salió una nueva política, y todos los despachos de maestros hablaban de ello. A los pocos días, miles de personas con Aidiel empaquetaron sus maletas y fueron a las zonas rurales pobres para enseñar y ayudar a los agricultores, dedicando su juventud a la patria. Isabella no fue la excepción, también sintió ese entusiasmo. Pero los sueños siempre difieren de la realidad. Dolores acababa de empezar el colegio, y ella misma estaba acostumbrada a vivir como una señora. Había sido la hija única de la familia Son, mimada, y no podía soportar una vida difícil. El entorno de la montaña era insoportable, y su familia se oponía, pero ella siempre había tenido su propia opinión. Lo más importante era que, después de volver de la enseñanza voluntaria, su carrera como maestra sería más segura. Y como había planeado, después de un mes en la montaña, no pudo soportar las condiciones precarias del condado de Wu y llamó a Chen Sipin para que la recogiera. Sobre la madre y la hija de Laura, Isabella tenía recuerdos. Mientras estaba en la montaña, Josefa solía ir a verla con huevos de gallina. La primera vez que la vio, sospechó que no era de allí, porque no se parecía en nada a las demás mujeres del lugar. Sus ojos brillantes parecían hablar, y su piel era blanca y suave. Ella misma, después de una semana allí, tenía la piel seca y bronceada, pero Josefa seguía igual de blanca. Por un momento, olvidó la situación de Josefa y sintió un poco de envidia. Isabella sabía que venía a pedirle ayuda, pero ella solo era una maestra voluntaria, no tenía el valor de llevarse a 2 personas con ella. Cada vez la evitaba, pero Josefa no parecía importarle y venía más a menudo. Sin más remedio, empezó a esconderse de ella. Antes de la fiesta de primavera, la persona que Chen Siping había enviado finalmente vino a recogerla. Isabella recogió las maletas y corrió hacia el pueblo, esperando el coche. Pero no esperaba que Josefa, que debía estar en casa, se escapara para buscarla. Ese día hacía mucho frío, y el viento en el pueblo helaba la cara. Isabella no pensaba llevarla, ni siquiera a la niña pequeña. Josefa lloraba y suplicaba una y otra vez. Los huevos se rompieron en el suelo, y ella se arrodilló para recoger los que estaban intactos y dárselos a Isabella. Finalmente, Isabella le prometió que le enviaría un mensaje a sus padres y que vendrían a recogerlas después de la fiesta de primavera. Pero su pizca de bondad desapareció al instante al marcharse. El condado de Wu tenía una larga tradición de venta de mujeres.
Incluso se podía decir que la mitad de las mujeres del pueblo habían sido secuestradas. Era una cadena de producción que involucraba a mucha gente. Ya cuando subió al autobús de regreso, un tío del condado le había advertido: «Eso no te concierne. Vuelve a ser una señora rica y ya está». La vida de una persona común no valía nada comparada con el futuro de una persona de clase alta. Entre la conciencia y el futuro, eligió el segundo. 25. La segunda elección. El cofre enterrado en la tierra fue desenterrado sin previo aviso. Al abrirse ligeramente, los secretos contenidos en él estaban a punto de ver la luz del día. No, un secreto es un secreto y solo puede serlo. En un instante, el pánico desapareció de su rostro. Isabella se recostó suavemente en la silla y dijo: «¿Condado de Wu?» «No sé de qué está hablando, señorita Chen». «¿De verdad no recuerda, profesora Isabella?» «Es una lástima». Laura no se enfadó ni se apuró ante su negación, solo frunció ligeramente el ceño con tono de pesar. Lo que lamentaba, probablemente solo ella lo sabía. «No es una lástima. Más bien, señorita Chen, debería pensar mejor, lo que se puede tocar es más real que lo invisible, ¿no?» Isabella sacó un cheque de su bolso y lo dejó delante de Laura, con una sonrisa de desprecio en su rostro bien cuidado, como si estuviera haciendo una limosna. Con los dedos pintados de esmalte transparente, señaló el sobre de documentos ya húmedo: «Eres joven, no cometas un error que arruine tu futuro. La Universidad Ellen no le falta a buenos estudiantes». «¿Es esto una amenaza?» «No, es una elección». «Entonces, permíteme que también te dé una elección, profesora Isabella». Laura arrugó el cheque en un puño y lo tiró suavemente al vaso de té, donde se hundió al instante, sin valor alguno. «Este restaurante lo abrieron un matrimonio. No son de aquí, pero han estado en Ciudad B más de 20 años. ¿Sabes por qué? Están esperando a alguien, a su hija». Al escuchar esto, Isabella se dio cuenta de algo y su corazón empezó a latir descontroladamente. Laura estaba satisfecha con su reacción. Desvió la mirada hacia la pared detrás de Isabella, donde colgaba una foto familiar amarilla, que parecía fuera de lugar entre los letreros publicitarios. Su hija desapareció, fue secuestrada, y no hubo noticias de ella. Cada día desde entonces ha sido un tormento. Este restaurante era el lugar más familiar para la niña, después de su casa. Aunque los precios subieron y las dificultades aumentaron, nunca cerraron el local ni volvieron a su pueblo natal. Era como aferrarse a la última gota de esperanza, sin querer soltarla. Por suerte, la esperaron. En este punto, la expresión grave de Laura se volvió liviana. Mirando a Isabella, pronunció suavemente una frase que la hizo palidecer aún más: «Ah, sí, debes haberla visto en el condado de Wu. Le encantaba rodearte». Laura no le gustaba a Isabella, y Isabella tampoco le gustaban las niñas pobres de la montaña como Laura. Los niños son muy perceptivos con las expresiones de los adultos, así que casi ninguno del pueblo se acercaba a molestarla. Pero había una persona que le gustaba rodear a Isabella, llamándola profesora Isabella con una sonrisa. Era una mujer tonta del pueblo, que jugaba con los niños todo el día, aunque ya tenía 2 hijos propios. Pobre y trágica. Ahora mismo, debe estar en el camino de regreso. Seguro que se alegrará mucho de verte, profesora Isabella. Laura levantó la muñeca para mirar la hora, y al encontrar la mirada huidiza de Isabella, sonrió. Isabella preferiría haberse olvidado de todo, pero con solo unas palabras, la niña le había hecho recordar una cara. Había subestimado a esta joven. Ya no quedaba rastro de la dignidad de una dama en su rostro. Isabella se inclinó bruscamente, apoyando los dedos en el borde de la mesa, y le gritó a Laura con voz entrecortada y llena de odio: «¿Qué quieres realmente?» «Los nombres de las personas detrás de las redes del condado de Wu. El matrimonio de tu hija o tu futuro. Ahora te toca elegir, profesora Isabella». La tetera en la mesa ya estaba fría. Al verter un vaso, el té sabía frío y amargo. En el otro lado de la ventana, el alero seguía goteando, y el charco de barro parecía traerla de vuelta al condado de Wu, un cielo siempre nublado, montañas negras que lo rodeaban todo, oprimiendo la respiración. Los que estaban dentro querían salir, y los de fuera no querían entrar. «Profesora Isabella, ¿realmente no podías ayudarla, o no quisiste?» «Tú lo sabes mejor que nadie». En el escándalo de tráfico de mujeres del oeste que se hizo público, cientos de jóvenes fueron víctimas. Los traficantes las engañaban con viajes o trabajos para vendérselas a pueblos remotos. El condado de Wu era uno de los mercados más populares. El escándalo nacional terminó con la captura de los traficantes.
Las autoridades arrestaron a varios implicados, intentando calmar la indignación pública por este crimen contra la humanidad. Y como habían planeado, el escándalo se olvidó gradualmente. Incluso el condado de Wu se transformó en un modelo de erradicación de la pobreza gracias a campañas de enseñanza voluntaria y ayuda educativa. ¿Quién recordaba a las jóvenes atrapadas en la montaña, gritando por ayuda? ¿Realmente Isabella abandonó el condado solo por el mal ambiente? Seguramente se dio cuenta de algo y quiso escapar. La gente siempre elige lo beneficioso y evita lo dañino, es un instinto. Pero Isabella nunca debió usar a inocentes para salvaguardar su futuro. El odio de Laura hacia Isabella no era sin razón. Al pagar la cuenta, una niña con un abrigo largo entró frotando las manos, murmurando al dueño: «Papá, te dije que iba a jugar con amigos. ¿Por qué me llamaste para explicar?» Antes de que Isabella llegara, Laura había escuchado la llamada entre padre e hija. Las palabras sobre buscar a la hija eran solo para asustar a Isabella. Ella estaba tan asustada que no se atrevía a arriesgarse, como demostraba el hecho de no usar las fotos para confrontarla. La familia Chen dependía de la familia García. Si se rompía el equilibrio, no sería imposible que los García la abandonaran. 26 Consuelo. Después del inicio del invierno, el sistema de calefacción de Ciudad B se había encendido. Contando los días, Adrián suponía que regresaría de viaje mañana, así que Laura volvió a urbanización privada Los Pinos un día antes. Laura le temía al frío, así que la calefacción en la villa estaba al máximo. Las ventanas bloqueaban el viento helado exterior, y el aire acondicionado y la calefacción funcionaban al mismo tiempo. Con solo un pijama delgado no hacía frío. Probablemente por haber visto a Isabella por la mañana, Laura tenía insomnio esa noche. Los recuerdos del condado de Wu invadían su mente, sin poder escapar. Había dejado las pastillas para dormir en Bar Euforia. Buscó por toda la villa en pijama, pero no encontró nada para dormir, solo unas botellas de vino sin abrir. La villa estaba desolada y fría cuando estaba sola. El gran salón no parecía calentarse nunca. Laura se tomó otro trago de vino, una botella sin etiqueta de año ni precio desapareció como agua en su estómago. Laura no toleraba mucho alcohol, y esas botellas de Adrián tenían un grado alto. Pronto, su cabeza se volvió borrosa, su rostro caliente, y el tormento de la pesadilla cesó. Una oleada de sueño la invadió, y se acurrucó en el sofá, durmiendo profundamente. Al regresar de viaje, Adrián vio una casa iluminada en el complejo residencial, destacando en la oscuridad como si esperara a alguien. Apretó el acelerador y se dirigió hacia ella. Pero al abrir la puerta y ver el salón, se detuvo. El gran lámpara colgante brillaba cegadoramente. 2 botellas vacías estaban en la alfombra, y Laura estaba recostada en el sofá, con un rubor anormal en la cara. No sabía qué soñaba, pero fruncía el ceño con expresión de sufrimiento. Adrián se quitó el traje y lo envolvió alrededor de ella, palmeándola suavemente para despertarla, pero solo consiguió 2 quejidos. Los mechones de pelo le cubrían la cara y los ojos. Adrián apartó suavemente el pelo de sus orejas, ajustó el abrigo alrededor de ella, pasó los brazos bajo sus rodillas y espalda, y la levantó para subir a la habitación. Aunque la calefacción estaba alta, el salón todavía tenía un fresco. Ella ya le temía al frío, dormir allí toda la noche la haría enfermar. ¿Por qué tenía que imitarlo bebiendo? Al despertar, se quejaría de dolor de cabeza con la cara arrugada. Con ese pensamiento, Adrián la dejó en la cama, bajó a buscar pastillas para el resaca, se quitó la ropa sucia y se duchó. Como era de prever, antes del amanecer, Laura se despertó mareada. Se precipitó al baño sin zapatos, sin notar el traje caído al lado de la cama. El ruido de arriba llamó la atención de Adrián. Le dijo a la persona del teléfono que lo llamara después y colgó. Laura había comido poco, así que no pudo vomitar nada más que alcohol. Su garganta ardía, y los mareos no cesaban. La vista se volvió borrosa, estaba realmente sufriendo. De repente, unas manos calientes tocaron su espalda, palmándola suavemente. El calor a través de la tela la calentó el corazón. Laura se giró con lágrimas en los ojos hacia la figura familiar. ¿Cómo estás aquí? Por la mañana, había llamado diciendo que terminaría el trabajo mañana. ¿Por qué estaba aquí por la noche? La joven tenía el rostro aún rojo por el alcohol, con 2 lágrimas secas en las mejillas. Su voz tenía un tono lloroso y una ternura involuntaria que despertaba compasión. Adrián le borró las lágrimas con el pulgar, mientras seguía palmándole la espalda para aliviarla. ¿Todavía quieres vomitar? Desde que volvieron del chalet en la ladera, Adrián había viajado a Australia. Laura no lo había visto en casi una semana.
No lo había notado antes, pero esa noche, al despertarse varias veces con pesadillas y ver el salón oscuro y frío, un sentimiento absurdo y real la invadió. Le extrañaba. Me duele. Adrián, me duele mucho. Laura se lanzó a su pecho caliente, y las lágrimas brotaron como un río, mojando el pijama recién cambiado de Adrián. Primero te llevaré a tomar pastillas, ¿vale? Adrián se masajeó la cabeza, con voz suave y cariñosa. No, no quiero tomarlas. La cabeza enterrada en su pecho negó con fuerza. Sus manos abrazaban ese cuerpo caliente y familiar, oliendo el suave aroma de la ducha. La inseguridad y el pánico de despertarse en la medianoche desaparecieron. Al fin había encontrado un refugio. Ya no estaba sola, alguien la quería. ¿Por qué lloras tanto? Adrián sonrió resignado. La tela de su pecho estaba empapada, y las lágrimas calientes en su piel le hicieron sentir su sufrimiento y desamparo. Si no quieres tomarlas, no lo hagas. ¿Te llevo a la cama? Esta vez, Laura no se negó. Colgó los brazos alrededor de su cuello, apoyó la cabeza débilmente en su hombro, y Adrián la llevó a la cama suave. Sus pies, descalzos, tenían manchas de agua. Adrián tomó sus tobillos y los secó con una toalla, sin impaciencia. ¿También cuidaría así a Dolores? Con ternura y atención, haciendo que alguien se enamorara y se perdiera. Esa idea irracional y celosa cruzó la mente de Laura. Se atragantó, y bajó la mirada para ocultar sus emociones. El consuelo que había llenado su corazón desapareció repentinamente, o tal vez, ese consuelo ya no era suficiente. Adrián no notó su inseguridad. Al verla con la cabeza baja y sin energía, pensó que todavía se sentía mal. Su ceño fruncido no se relajó, y su corazón se contrajo. Al final, Adrián la convenció de tomar las pastillas para el resaca. Temiendo que el estómago vacío las irritara, también le dio un poco de arroz blanco. Cuando terminaron, el cielo ya empezaba a clarear, y el sol naciente en el este rompía las nubes, radiando luz. 27 Desentrañando el misterio. Con algo en el corazón, Adrián dormía poco. Por la mañana, abrazó a Laura y se despertó un rato después. Viendo que ella dormía profundamente, levantó la manta con cuidado y se dirigió a su estudio. No pasó mucho tiempo cuando se oyó un suave golpe en la puerta, y luego entró un hombre vestido de uniforme negro. Si Laura lo hubiera visto, habría reconocido a Pedro. No hay traducción española proporcionada, se mantiene el nombre original, el conductor que Adrián le había asignado, al que ella llamaba hermano Pedro. Como no salía mucho de la ciudad, tener un conductor a su lado resultaba demasiado llamativo. Por eso, hablando con Adrián, acordaron que solo viniera a recogerla los viernes por la tarde o en casos de emergencia a la Universidad L, pero obviamente, su función no se limitaba a la de conductor. ¿Qué ha estado haciendo la señorita Laura estos días?, preguntó Adrián directamente al verle entrar. La llamada de la noche anterior se había cortado, así que pidió que viniera por la mañana. Algunas dudas se explican mejor cara a cara. Al escuchar la pregunta de su jefe, Pedro respondió respetuosamente, relató lo que había observado últimamente. Durante el día, la señorita Laura está en la Universidad L, y por la noche regresa a Bar Euforia y no sale más. Llegado a este punto, se detuvo, miró a su jefe y continuó con cierta vacilación, pero la repentina pausa y el tono vacilante hicieron que Adrián sospechara que algo estaba sucediendo fuera de su control, y creyó que esto podría estar relacionado con el comportamiento inusual de Laura esa noche. Su expresión había sido demasiado frágil. Sus ojos, que solían brillar como ámbar mojado al sonreír, ahora la hacían parecer que se estaba rompiendo en 1000 pedazos. No podía adivinar sus pensamientos, y ella se mantuvo en silencio, sin decir una palabra, solo abrazándolo con sus delgados brazos hasta que se durmió. ¿Pero qué? La señorita Laura hoy salió a ver a señora Dolores. ¿Cuánta señora Dolores podía conocer en Ciudad B, si no era su suegra? ¿Pero por qué se reunirían dos personas que no tenían nada en común? ¿O tal vez Isabella también sabía de la existencia de Laura? Al pensar en el coche que había estado siguiendo a Laura últimamente, esta sospecha cruzó su mente. Los ojos de Adrián se enfriaron y dijo, entonces, ¿es señora Dolores quien está siguiendo a Laura? Desde que supo que Laura estaba siendo seguida, Adrián sospechó primero de Dolores. Por su identidad y motivaciones, parecía la más lógica, pero ¿por qué sería Isabella? Pedro percibió el tono algo enojado de su jefe y no se atrevió a hablar con ambigüedades, así que contó otra cosa. Sí, parece que incluso tuvieron una discusión. Había estado al lado de Laura durante mucho tiempo, pero nunca había visto que se comunicaran. Hoy, al ver que Laura salía de Bar Euforia y tomaba un taxi hacia un barrio antiguo de la ciudad, siguió sus obligaciones y descubrió un coche familiar,
y la persona que salió de él también le resultaba conocida. Se mantuvo a lo lejos y no perdió la reacción de Isabella al salir, molesta y apurada. Aunque no supo de qué hablaron, debieron discutir, y Laura habría ganado. Después de escuchar a Pedro, Adrián se sumió en el pensamiento. El colillo de cigarro entre sus dedos se quemó sin que se diera cuenta, y cenizas cayeron sobre el suelo brillante. Cuando el calor le quemó la piel, se recuperó y apagó el cigarro en el cenicero. Haz que alguien vigile a señora Dolores. Además, ve a Ciudad del Sur estos días. Después de decirlo, Adrián se detuvo. No, mejor quédate en Ciudad B, yo iré personelí a Ciudad del Sur. Cuanto más cerca estaba de Laura, más notaba las capas de niebla que la envolvían. Había simplificado las cosas demasiado, dejando pasar detalles, y el misterio crecía cada vez más, aunque ahora podía armar algunas suposiciones. Si había omitido algo, debía empezar por ahí. El juego había comenzado, el misterio estaba a punto de resolverse, y él la acompañaría hasta el final. La esposa del único hijo de la familia Wen era de Ciudad del Sur. Adrián había estado allí varias veces antes, pero hacía mucho tiempo, y ahora había cambiado un poco. En pleno invierno, al llegar a Ciudad del Sur, comenzó a nevar suavemente, y los copos caían sobre sus hombros negros. 28 entrando en el juego. En la reunión de licitación del proyecto del sur de la ciudad. Después de más de medio año de espera, se anunció el resultado de la licitación del proyecto del sur de la ciudad. Una multitud de personajes influyentes en el mundo empresarial asistieron, pero la mayoría sabía que solo estaban allí para hacer acto de presencia. Quienes tenían contactos habían escuchado rumores. Lo sorprendente fue que el ganador fue la familia Chen, fuera de todos los pronósticos, sin previo aviso. Incluso el suegro de Chen Xiping, Zhengnan, estaba sorprendido, frunció ligeramente el ceño y miró a su lado a Chen Xiping, cuya expresión no podía ocultar la satisfacción. Chen Xiping asintió en respuesta, redujo un poco la sonrisa y, en su lugar, surgió una extraña sensación de culpa, que rápidamente desapareció al pensar que con este gran proyecto, su futuro estaba asegurado y no necesitaba sentirse inferior a nadie. Al mirar de nuevo el nombre de su empresa en la pantalla, no pudo ocultar la alegría en sus ojos. Sus expresiones cambiaban constantemente. Claramente, no estaba preparado para un escenario tan importante. Zhengnan recordó las palabras de su hijo hacía unos días y ahora estaba más de acuerdo. El corazón de la gente cambia, y al final, habían juzgado mal a la persona, subestimando la naturaleza humana. En la cena posterior, entre copas y charlas, varios directivos felicitaron a Chen Xiping, intercambiando contactos mientras charlaban. Conseguir el apoyo gubernamental después de tanto esfuerzo, Chen Xiping estaba en las nubes. De buen humor, aceptó todas las toasts de celebración. Adrián llegó tarde, tomó un vaso del camarero y se dirigió directamente a Zhengnan. Padre e hijo bebieron un sorbo de champán en silencio, mirando a Chen Xiping, que estaba en el centro de la multitud, radiante. Zhengnan, ¿cuándo lo supiste? La familia no participó en la licitación, solo asistió por invitación. Zhengnan estaba sorprendido por el resultado, pero no ignoraba el trasfondo. Las usurpaciones de proyectos no eran raras, y su hijo le había advertido la víspera. Hace unos días. Resultó ser un accidente. La gente de Pedro estaba vigilando a Isabella y descubrió su conexión con altos cargos. Conectando los puntos, no fue difícil adivinar el resultado de la licitación. Zhengnan no puede manejar este proyecto solo. Adrián, pero está la familia E. Esta frase fue una indirecta a su padre. Zhengnan no ignoraba la relación de Adrián con Laura. Había notado que se tomaba en serio y lo había advertido varias veces, pero Adrián solo se volvía más obstinado, hasta el punto de preparar un acuerdo de divorcio. La expresión de Zhengnan se endureció. Estaba molesto por la tardía rebeldía de su hijo, pero no podía hacer nada. ¿Estás seguro? Adrián captó el significado de sus palabras y sintió un alivio en el corazón. Una leve sonrisa apareció en su rostro, que había estado tenso al llegar. Siempre lo he estado. Papá, cuida de mamá y del abuelo, por favor. No dijo más y salió con paso decidido, alejándose del mundo de lujos y ambición. Zhengnan miró su espalda, que parecía más ligera, y negó con la cabeza riendo. Seguía siendo el mismo de cuando era niño. Si quería algo, lo luchaba sin dudar ni arrepentirse. Chen Xiping había bebido varias copas y estaba algo borracho. Con la periferia de la vista vio a su suegro solo y rechazó el vaso que le ofrecían, caminando tambaleante hacia él. ¿Por qué estás solo? Zhengnan mantuvo su educación y le felicitó con una sonrisa. Felicidades. No hables en serio, dijo Chen Xiping, agitando la mano y señalando al camarero para que le trajera un vaso de agua tibia. Acabo de ver a Adrián irse. ¿Hay algún problema urgente en la empresa?
Estaba molesto porque se fuera sin despedirse, pero como estaba triunfando en los negocios esa noche, se calmó y habló con más suavidad. Sengnan no quería seguir charlando, miró a Chen Xiping, con el aliento a alcohol y la barriga abultada, y su sonrisa desapareció gradualmente. Puso el vaso en la mesa y dijo, Xiping, otro día invita a Huawei y a mi cuñada, y comemos juntos en familia. Después de darle una palmadita en el hombro, Sengnan también salió del salón de la cena. Su objetivo se había cumplido, no necesitaba quedarse más. Detrás de él, Chen Xiping se sobrió al instante. La felicidad anterior se evaporó como si le hubieran echado un cubo de agua fría. Entendió lo que Sengnan quería decir. A las 6 de la mañana, el cielo seguía oscuro, pocos coches circulaban por la carretera, los árboles a los lados estaban desnudos, con algunas hojas resistentes agarradas a las ramas, que cayeron rotando al soplar un viento frío. Los limpiadores urbanos, vestidos con uniformes fluorescentes, caminaban de un lado a otro, recogiendo las hojas y los colillos de cigarro del suelo. Poco a poco, aparecieron transeúntes en las paradas de autobús y las entradas del metro. Los trabajadores comenzaban otra jornada ocupada. La vida seguía, algunos disfrutaban de ella, otros se preocupaban por su futuro. Si el proyecto del sur de la ciudad en manos de la familia Chen fue el momento álgido de la vida de Chen Xiping, entonces desde ahora, sería su momento más bajo. Después de la reunión de licitación, las palabras de Sengnan le hicieron darse cuenta de que había pensado demasiado simple. Un proyecto SI, incluso si no podía manejarlo solo, con el respaldo de la familia o al menos con el vínculo de suegro-yerno, ¿por qué preocuparse por la cadena de fondos? Pedir prestado aquí, ocupar el mercado allí, el flujo de fondos en bienes raíces fluiría como agua, pero solo si su crédito cumpliera con las expectativas, es decir, si demostrara capacidad para devolver el dinero y hacer ganar a los demás. Obviamente, sin la familia con sus recursos, la familia Chen, que había empezado de cero, no podía sostener el proyecto. Sengnan quería decir que Adrián le había fallado a Huawei. Si Huawei estaba de acuerdo, ofrecerían la mayor compensación posible a ella y a la familia Chen. Isabella sabía sobre el matrimonio de su hija, pero Chen Xiping no. Necesitaba desahogar su ira y golpeó a Dolores. Todas las emociones que Dolores había reprimido desde el escándalo académico estallaron con ese bofetón. El divorcio no se pudo ocultar al abuelo Xingguo, especialmente cuando supo de la división de bienes que Adrián había organizado, se enfadó tanto que casi se desmaya. Adrián había planeado todo, manteniendo a todos en la ignorancia. En solo una semana, la noticia del divorcio entre Adrián y Dolores se extendió por el círculo, y las familias y Chen se separaron oficialmente. Mientras la familia aún se sentía culpable, la familia Chen tuvo problemas primero. El caos se descontroló. El proyecto del sur de la ciudad, dirigido por Chen Xiping, se paralizó debido a problemas de fondos y aprobaciones. Los edificios estaban a punto de quedar inconclusos, y los altos cargos abandonaron a la familia Chen. Lamento mucho, señor Chen, el ministro tiene que viajar estos días y probablemente no tendrá tiempo. Van. El móvil se estrelló contra el suelo de mármol del salón, haciendo un ruido estridente. Chen Xiping se plantó con las manos en la cintura, con las narices dilatadas por la ira. No hay tiempo, no hay tiempo. Creo que no quieren verme. Lo habíamos acordado. ¿Por qué cambiaron de opinión de repente? ¿Acaso soy nadie sin Sengnan? Sus gritos llenaron la villa. Isabella escuchó desde arriba y esperó a que su ira disminuyera un poco antes de bajar. Intentó sugerir ir a buscar a la familia pero su idea volvió a enojar a Chen Xiping. Fuiste tú quien contactó al ministro, y ahora quieres ir a buscar a los ¿Crees que todos somos idiotas? ¿Por qué habrían cambiado de opinión? Al calmarse, se dio cuenta de que la única posibilidad era que nunca habían planeado aceptarlos. ¿Por qué escuché tus consejos y fui a buscarle? Parecía que toda su suerte se había agotado en estos días. El cielo solo extendió la mano y se llevó todo. Chen Xiping se derrumbó en el sofá, apoyando la frente con los dedos débilmente, finalmente admitiendo la realidad con resignación. Esta vez, la familia Chen realmente se ha acabado. Al escuchar esto, Isabella sintió un escalofrío. ¿Sus sueños de riqueza y lujo de los últimos 20 o 30 años habían sido solo una ilusión? No. No, llamaré de nuevo, seguramente hay otra manera. Isabella sacó el móvil con manos temblorosas y marcó un número privado. Lo siento, el número que ha marcado. Lo siento, usted. La voz mecánica resonó por el salón, ninguno de los llamados fue contestado. Entre esos tonos fríos, Isabella se despertó gradualmente, más sensato que Chen Xiping. Conectando todos los hechos en su mente, aceptó la verdad. Había entrado en el juego.
29 La Franqueza. Era la segunda vez que Laura visitaba la Villa de las Colinas. En términos de diseño arquitectónico, la villa tenía un fuerte carácter artístico, claramente obra de un arquitecto famoso. Se alzaba en una meseta de la ladera de una montaña en las afueras de Ciudad B, con una enorme ventana acristalada que ocultaba el interior. Desde la terraza del segundo piso se podían ver los troncos desnudos de los árboles y las rosas en flor a lo largo de los caminos de la villa. Cuando pasara el invierno y las colinas estuvieran cubiertas de hojas verdes, debía ser aún más hermoso. Adrián había visto esta casa accidentalmente en un proyecto de un amigo, le pareció un lugar tranquilo, difícil de encontrar en las afueras de Ciudad B, así que aprovechó la oportunidad para comprarla. El interior aún no estaba terminado de decorar, ni siquiera había una cama. El día de la primera nieve, había venido por un impulso, y las flores también las había pedido comprar y decorar en el acto. Hablando de esas flores, resultaba divertido. Esa tarde, después de hacer el amor en el sofá del salón, Laura había preguntado casualmente cuando se habían plantado, curiosa de que las flores no se hubieran marchitado en ese clima frío. Adrián había hecho un gesto misterioso, decidido a mantener el suspenso y satisfacer su curiosidad. Disfrutaba de su iniciativa, y el deseo despertado por un beso suyo lo hacía sentirse como un joven apasionado, con una emoción que no sentía desde hacía mucho. Sus cuerpos entrelazados en la cama eran como las enredaderas fuera de urbanización privada Los Pinos. Se entregaron al amor hasta el atardecer, la noche, hasta que terminó la primera nieve. Laura no esperó a la mañana siguiente para comprobarlas. Después de bañarse por la noche, se envolvió en la chaqueta y salió corriendo. Con la linterna, se acercó y descubrió que eran flores falsas. Adrián captó la decepción fugaz en su rostro al regresar y no pudo evitar reírse. ¿Dónde iba a encontrar tantas flores en medio del invierno en tan poco tiempo? No se resistía a esos momentos de romanticismo impulsivo, y tampoco le importaba ser aún más romántico, no podía aprovecharse de ella sin más. Se acercó por detrás y susurró riendo, ¿te gustan tanto? Normal, vulgar. Laura colgó la chaqueta en el perchero, con un tono agrio y coqueto. Después de pasar tanto tiempo con Adrián, ni siquiera se daba cuenta de la dependencia y la actitud de niña que mostraba sin querer. Adrián la abrazó por detrás, la próxima vez compraré flores reales para Tiantian. No especificó cuándo sería la próxima vez, y ella no lo preguntó. ¿Señorita Laura? Sí. La voz de Xiao Gu al frente interrumpió sus pensamientos, y Laura salió de sus recuerdos. Señorita Laura, el señor Adrián todavía está esperándole adentro. El asistente Wu Pei vio que Laura estaba absorta en el coche sin intención de bajar, así que tuvo que recordarle. El señor Adrián había ordenado ayer que la trajeran, pero ella dijo que tenía cosas que hacer y lo pospuso hasta hoy. ¿Ha estado aquí estos días? Laura se dirigió a la villa, vio el coche estacionado en el toldo de la pared y preguntó a Wu Pei a su lado. El señor Adrián llegó ayer. Mientras hablaban, llegaron a la puerta. Wu Pei la llevó a través del salón hasta una puerta de roble blanco en un rincón, la tocó varias veces, y de adentro salió la voz de Adrián, adelante. Wu Pei cumplió su misión y salió discretamente para regresar a la empresa, dejando a Laura indecisa en la puerta, con ganas de retroceder ante lo que vendría. Pero Adrián no le daría tiempo para dudar. Su voz, neutra, llegó desde el otro lado de la puerta, rompiendo el silencio. Después de unos días sin vernos, ¿ya no sabes abrir una puerta? Laura detectó el tono juguetón, dejó de vacilar y abrió la puerta, sorprendiéndose con lo que vio. La última vez que vino, no tuvo tiempo para visitar la villa, todavía no estaba terminada, así que no conocía el diseño completo. Había abierto el salón y convertido este espacio en un invernadero. Adrián escuchó sus pasos acercarse, pero siguió regando las plantas con atención, sin levantar la vista. Llevaba un suéter de cuello redondo color beige, pantalones negros y un delantal alrededor de la cintura, un aspecto poco común en él. ¿Wu Pei dijo que me buscabas? No sabes abrir la puerta, y ahora tampoco sabes llamarme. Adrián terminó de regar la última maceta, se enderezó y colocó la jarra en un estante, finalmente dirigiendo su mirada a Laura. Ella realmente sabía fingir la inocencia. Adrián se acercó paso a paso, sonriendo con ironía. Laura, eres muy capaz. Aparentaba ser una simple spectator, pero con unas cuantas palabras había hecho que los demás saltaran a su trampa y entraran en su juego. ¿Lo vas a decir tú o prefieres que lo diga yo? Laura se quedó callada, aunque tenía mil cosas que decir, era demasiado inteligente para ser la primera en ceder. Esto enfadó aún más a Adrián. La humedad cálida del invernadero apretaba el pecho, y todavía tenía la jarra en la mano.
Desde el incidente en las tendencias de Twitter hasta las llamadas que recibiste mientras me cuidabas, me fuiste guiando para relacionarte con Dolores. Cuando el momento llegó, me hiciste investigar por mi cuenta, hasta que descubrí la verdad. Al decir esto, las emociones complejas de haber sido engañado, reprimidas desde ayer, afloraron en sus ojos, que se ruborizaron ligeramente, y su voz tembló. Pero no es suficiente. Adrián respiró hondo, se quitó el delantal y lo tiró al suelo, dándole la espalda. Usaste tu cuerpo para armar el juego, dijiste unas palabras que enfadaron a Isabella, la hiciste buscar a ese importante personaje, para que ellos se destruyeran entre sí y derribaran a la familia Chen con este proyecto. Hace años, Isabella había vendido favores al importante personaje, y todos habían cerrado los ojos ante el asunto de Buxian. Laura llevaba mucho tiempo fuera de Ciudad B, ¿cómo habría sabido de su amistad? Solo se había arriesgado con una suposición. El mundo giraba alrededor del interés. Ella rezaba porque la familia Chen aún mantuviera contactos con el personaje por el dinero. Incluso yo fui parte de tu plan, ¿verdad? Aunque las familias He y Chen se habían separado, los He podrían haber ayudado a los Chen por culpa. Por eso la había estado guiando a que descubriera la verdad por mí mismo. Estaba apostando a que, al saber la verdad, impediría que los He los ayudaran. Y, para su sorpresa, había ganado la apuesta. Ese era tu objetivo, ¿verdad? Sí. No tenía sentido negarlo. Él había destripado su plan paso a paso. Esa respuesta cortante finalmente hizo explotar a Adrián. Se volvió, agarró sus hombros con fuerza y la empujó contra la puerta con un van. ¿Alguna vez te has preguntado qué pasaría si ella se da cuenta, o si ese importante personaje descubre tu existencia? ¿Sabes lo que te esperaría? O lo sabía y aún así apostó. Sus hombros delgados no resistían la presión de sus manos. Laura frunció el ceño por el dolor, y la calma de su rostro se quebró, con lágrimas en los ojos. Miró a los ojos de Adrián, también rojos. ¿Entonces qué quieres que haga? ¿Rogarte? Su voz suave, habitual, subió de tono con la emoción, y las lágrimas brillantes se mantuvieron en sus ojos. Adrián, tú no has estado usándome tan bien. Él necesitaba un cambio en su matrimonio, una excusa. Su aparición había sido perfecta. Las manos en sus hombros relajaron la presión, como si hubieran sido descubiertas. No negó haber aprovechado la situación al principio, ni sus juegos de seducción y sus mentiras, pero en el juego, ¿quién podía decir que era actuación y que era verdad? Adrián apoyó un brazo en la puerta detrás de ella, la envolviendo por completo, mirando su fragilidad. Laura, ¿podrías confiar en mí un poco más? Vio que intentaba evadir su mirada, así que tomó su barbilla con la otra mano, se inclinó y miró a sus ojos ámbar llorosos. Laura, ¿de qué estás asustada? Las lágrimas que había retenido tanto tiempo cayeron en gotas por sus mejillas. Esa pregunta rompió su fachada y su fragilidad. ¿Cómo no iba a estar asustada? Había arriesgado todo como una apostadora, temiendo perder el juego y que él nunca hubiera sentido nada de verdad. Laura se desplomó contra la puerta, llorando desconsoladamente, con la voz quebrada. Adrián, ¿tengo miedo? Antes, la seducción había tenido un propósito, y el sentimiento de culpa no era fuerte. Ahora que el plan había funcionado, sin el odio y la venganza, no podía estar tranquila, sentía un miedo que nunca había experimentado. El odio la había sostenido antes, pero ahora la mundanidad la oprimía, apenas respiraba, y estaba tan cansada. Adrián, estoy cansada. Las emociones acumuladas durante días encontraron salida, y las lágrimas fluyeron sin parar. Laura lloraba tanto que apenas podía hablar. Adrián la abrazó, acariciando su cabeza suavemente, y susurró al oído, con una voz profunda y segura que llegaba al corazón: Tian Tian, no temas. Él siempre había sido impulsivo. Cuando quería algo, solo importaba el resultado, no el camino. Ahora le tocaba a él terminar el juego, a su manera. Cuando la oscuridad cubrió por completo la villa, el aire frío envolvía las plantas fuera, y los pinos y arbustos de la montaña parecían encorvados, temblando en el viento. En la cama suave del dormitorio, Laura también tembló. Debería haberlo previsto. Solo era serio en el trabajo, en privado, era un libertino. Sus empleados se sorprenderían mucho si supieran cómo era realmente. Aunque, en realidad, nunca tendrían la oportunidad de verlo así, y ella no quería compartirlo con nadie más, especialmente con mujeres bonitas. Un sentimiento de posesión surgió en su interior, extraño pero revelador. Se había convertido en una chica normal, afectada por el amor, algo que despreciaba cuando estaba con la hermana San. Durante los años que vivió con ella, había visto muchas mujeres que vivían por el amor. Algunas buscaban dinero, otras pasión, pero todas se lanzaban a los brazos de un hombre.
Se emocionaban como si hubieran ganado un premio cuando él las acompañaba de compras, erguiendo el cuello como cisnes, aunque ayer lloraban por su nueva amante. Había usado su cuerpo para el juego, ¿cómo podía esperar quedar indemne? No tenía la belleza impactante de la hermana San, ni su inteligencia ni valor. Quizás era bonita, con apenas 20 años, una edad en la que todas las chicas son hermosas, pero sabía que eso no era suficiente para que Adrián bajara la guardia y se enamorara de ella. Por suerte, también era inteligente. Usó su sonrisa brillante para ganarse su afecto, llenó sus ojos ámbar de amor, lo sedujo torpemente, y al mismo tiempo mostró su fragilidad, probando sus límites una y otra vez. Pocos hombres podrían resistir a una joven así. Era una contradicción, su sonrisa era radiante, pero en sus ojos de joya parecía escucharse su tristeza. Nunca hablaba de sus problemas o desamparos, pero los ojos rojos y las lágrimas en los párpados te llegaban al corazón. Los niños que lloran reciben caramelos. Ella no necesitaba llorar de verdad, pero aún así querías abrazarla y decirle, yo te protegeré. El juego de meses había terminado, pero su corazón no podía regresar. ¿Arrepentirse? Quizás en el futuro, pero el futuro era largo y nadie lo sabía. Adrián, ¿me amas? La pregunta fue tan repentina que Adrián, que todavía sonreía juguetón, se sorprendió. Era demasiado inteligente para no entender el significado detrás de ella. El deseo desapareció de su rostro, que se volvió serio. Pensé que ya sabías mi intención. ¿Me amas? No oyó las 3 palabras que quería, así que insistió. Esta vez, recibió una respuesta. Sí, te amo. Al terminar de hablar, Adrián besó su frente suavemente, luego sus ojos. Laura sintió el calor de sus labios y sus pestañas temblaron, como su corazón en ese momento. Finalmente, le dio un beso suave en los labios, sin lujuria, casi devoto, lleno de amor intenso. Tian Tian, te amo. La noche de invierno era larga y profunda, y los dos se abrazaban fuerte en el interior. 30 Epílogo 1. Los últimos días de brusca caída de temperatura y el viento del norte helado parecían un presagio. En una noche tranquila y común, Ciudad B recibió su segunda nevada de invierno. Hace unos días, Isabella vino a ver a Laura de nuevo. La familia Dolores atravesaba una serie de problemas, y Isabella lucía mucho más delgada, pero aún mantenía el porte de señora, incluso en la ruina, intentando preservar su dignidad. Hablaron mucho ese día, tanto que el té en la mesa se enfrió y se volvió a llenar varias veces. Isabella no vino a confesar. Ojo por ojo, diente por diente. Lo que estaba pasando con la familia Dolores no era poco, el matrimonio de su hija, incluso el futuro de su hijo menor, todo se había perdido en este invierno. Ella también odiaba, pero ya no tenía fuerzas para vengarse de Laura. Las desgracias sucesivas la habían agotado, así que aceptó pacíficamente todos los frutos amargos y los precios que debía pagar, solo rogando que este calvario terminara pronto. Laura se quedó mirando por la ventana, el patio estaba cubierto de nieve, que brillaba bajo la luz del foco de la pared. Entendía la elección que había tomado Isabella en aquel entonces, pero no podía perdonar su frialdad y egoísmo. En su memoria, también hubo un día de gran nevada. Laura estaba sentada en un nuevo aula, escuchando al profesor de la ciudad hablar sobre cómo el estudio cambia el destino. De repente, se oyó un alboroto afuera, y la voz del profesor se perdió en el ruido repentino. Laura no estaba curiosa, escuchaba discusiones todos los días, ¿qué nuevo podía haber? Pero aún así salió corriendo con sus compañeros, porque oyó la voz de su madre. Al salir, apartó a la gente y se paró delante de Josefa, intentando protegerla con su frágil cuerpo de todo el mal. Era pequeña entonces y no entendía bien las discusiones y acusaciones de los adultos, solo sentía que esas personas tenían bocas de monstruo, todas queriendo devorar a Josefa y destruirla. Alguien en la multitud gritó, deshonesta, y luego innumerables voces entraron en los oídos de Laura, sin importarles la escuela detrás ni los niños que estaban alrededor. Josefa se tapó los oídos de Laura con las manos, llorando a mares, pero al mismo tiempo miraba con los ojos abiertos para defenderse. ¿Cómo podía detener tanta lengua? Profesora Isabella, profesora Isabella. De repente, los ojos de Josefa se posaron en Isabella, que estaba detrás de varios profesores. Empujó a la gente y se acercó, agarrando del brazo a Isabella como si hubiera encontrado un salvavidas. Tú también estabas allí aquel día, debiste haber visto lo que pasó, ¿verdad? Diles a ellas que no fue así, por favor. Diles. Isabella fue sorprendida al ser agarrada por Josefa y arrastrada a la multitud. Miró a los aldeanos y profesores alrededor, y bajo la mirada de todos, negó con la cabeza. Solo pasaba por allí aquel día, y vi que estabas hablando con el jefe en la habitación.
No vi nada más. Mentiras. Josefa rebatió al instante. Claro que. La profesora Isabella ya vio que estabas con el jefe en la habitación, solos. ¿Qué más podían estar haciendo? Sí, ya dije que no era honesta. Seguro que quiere irse con él. La multitud crecía cada vez más. Hombres y mujeres se asomaban para mirar a Josefa en el centro, con ojos rojos que acompañaban a la nevada. Presenciaban como una flor delicada se marchitaba en el invierno. Con la primera frase, vinieron miles. Todos los sospechos y el odio cayeron sobre los hombros de Josefa, junto con los copos de nieve que caían del cielo. Profesora Isabella, te ruego, diles a ellos, por favor. El silencio de Isabella fue otra vez una negativa. Ese día, Laura fue protegida por Josefa detrás de su espalda. Siendo tan pequeña, no entendía el significado de las acusaciones, pero guardó aquel escenario, a aquellas personas y aquellas palabras en su memoria para siempre. Isabella dijo que solo había tomado su propia decisión, pero si fuera así, ¿por qué se sentiría culpable al ser provocada, yendo a buscar a aquel jefe? ¿Con qué chantaje había conseguido el proyecto del sur de la ciudad? Siempre fue Isabella la que quería aprovechar la visita del jefe para regresar a la capital. Josefa solo fue el chivo expiatorio después de que su plan fracasara, con una mano agarrando el chantaje contra el jefe, y con la otra empujando a Josefa al abismo. Ella volvió a la capital sana y salva, mientras que Josefa permaneció en las montañas para siempre. Isabella estaba demasiado apurada. ¿Qué conocía una señorita de la venta de mujeres? La gente de allí no podía marcharse, pero ella tenía que irse. Podría haber salido con el grupo de profesores que volvía a la ciudad, pero temía que un día más trajera complicaciones, así que no dudó en pisar los hombros de Josefa para salir de ese lugar horrible. Al final, consiguió lo que quería. ¿Por qué despertaste? Adrián cogió la chaqueta de al lado y se la puso a Laura sobre los hombros, luego subió un poco la temperatura del aire acondicionado. Acababa de terminar el trabajo en el estudio y al regresar la encontró mirando por la ventana, con la nevada afuera, toda envuelta en una sensación de soledad. ¿No puedes dormir? Adrián ajustó la chaqueta en sus hombros, acariciando su rostro suavemente con el pulgar, y finalmente se detuvo debajo de sus ojos. Casi te conviertes en un panda. Laura extendió la mano para apartar sus dedos, rodeó su cintura y dijo con voz apagada desde su regazo, también sería un panda lindo. Adrián se rió al oírlo, y su pecho tembló con la risa. La persona en su regazo levantó la cabeza, frunciendo levemente las cejas, como preguntando por qué se reía, ¿acaso se había equivocado? Agarró las mejillas de Laura con ambas manos, le besó la boca que tenía ladeada y preguntó, ¿este lindo panda que tengo delante, ahora va a dormir? La respuesta fue un leve movimiento de cabeza, como el de un pájaro. Adrián la levantó y la puso en la cama, la abrazó para que volviera a dormir. Adrián sabía probablemente por qué había estado inquieta estos días. Sabía que había ido a ver a Isabella, que hablaban mucho, y que por preocupación por su estado, finalmente entró y cortó la conversación, llevándola de vuelta a urbanización privada Los Pinos. No se preocupaba por el asunto de Isabella, sino que temía que Laura estuviera preparada para despedirse de él, y aún más, que no pudiera resistirse a retenerla. Era su vida, una nueva vida que había conseguido después de mucho esfuerzo al dejar atrás el pasado. ¿Cómo podría ser tan egoísta para atarla de nuevo? Laura, haz lo que quieras, no te dejes influenciar por nadie, ni siquiera por mí. En la noche silenciosa, se oyó la voz de Adrián, como si hablara consigo mismo. Además del ruido del aire acondicionado, no hubo respuesta. Pero Adrián sabía que ella lo había oído. 31 Epílogo 2. Después de la nevada propicia, el año nuevo se acercaba cada vez más. Unos días antes del año nuevo, la familia García comenzó a preparar las provisiones de año nuevo y varios regalos. Este año, los dos ancianos de la familia estaban pasando la fiesta en casa de su hijo menor, don Javier, y los demás hijos iban trayendo cosas allí sucesivamente. La villa de Sisan, que hacía tiempo no se veía tan animada, estaba llena de ambiente navideño. Teniendo en cuenta que los ancianos estaban en casa, señor Adrián había sido llamado a casa por señora Sou varias veces estos días, incluso varias llamadas hoy. Cuando el reloj marcó las 20, señor Adrián finalmente condujo lentamente de regreso a Sisan. Ya había pasado la hora de la cena cuando llegó, pero la casa estaba llena de gente. Su tío segundo y su hermana también estaban allí. Al escanear la sala con la mirada, se encontró directamente con la expresión de satisfacción maliciosa de su primo, Esao. Hermano Adrián está de regreso. Por supuesto, todos habían oído el ruido del motor del coche apagándose en el patio, pero en ese momento el abuelo Esingwo tenía la cara seria, así que nadie se acercó a saludarle directamente.
Esao siempre había sido juguetón. Al enterarse de la noticia por la tarde, se había venido a Sisan especialmente para burlarse de su primo, porque recordaba que cuando era niño, este lo había molestado mucho. Abuelo, tío tercero, hermano Adrián está aquí. La tía Sanjua, que estaba al lado, le lanzó mirada severa a Esao y le dio un codazo a Esinguo. Entonces el anciano dejó la taza de té que tenía en la mano y habló con voz grave. ¿Fuiste a ver al chico de la familia Wen? Después de retirarse, la familia Wen, como otra fuerza emergente, se había convertido en la principal en el sistema. El hijo único de los Wen había seguido la ruta de selección hace unos años, superando a su padre, y últimamente, después de ser transferido a Ciudad B, estaba en auge. Señor Adrián y Wen Bai habían crecido en el mismo barrio, por lo que tenían una relación cercana, y las familias García y Wen también se llevaban bien. Esingwo no se opondría a que señor Adrián se relacionara con el chico de los Wen, pero justo después del año nuevo habría reasignaciones de personal en los departamentos superiores, y el ascenso de los Wen seguramente despertaría envidias. No quería que la familia García se involucrara, especialmente por una chica. Abuelo, esto no es lo que se espera de un hijo de la familia García. ¿Qué es lo que se espera? Señor Adrián se quedó parado bajo el lámpara a varios metros del sofá. Su figura alta se detuvo un momento, repitió las palabras en voz baja y luego se acercó a su familia, deteniéndose delante de Esinguo. Entonces, abuelo, ¿qué tan grande es lo que se espera de mí? ¿Ser como usted? ¿O como mi padre? ¿Cómo hablas con tu abuelo? Cuando señora Zhou escuchó sus palabras frías, se sorprendió. Su marido, Sengnan, le hizo un gesto con la mirada y luego frunció el ceño para reprender a su hijo en tono suave. Deja que hable. Esingwo levantó la mano para interrumpir a señora Zhou, se inclinó para beber un sorbo de té y su expresión seguía siendo tranquila. Lo que se espera no es lo que debes hacer, sino lo que puedes hacer y lo que puedes lograr. Él tenía capacidad y recursos. Si podía hacer algo, ¿por qué tener miedo? Había fracasado en un emprendimiento antes, y durante mucho tiempo, se sentía herido fácilmente por frases como solo tienes que heredar la empresa de tu padre, lo que lo llevó a dudar de sí mismo y a perder el rumbo. Había hablado de esta experiencia con Laura, y ella había dicho riendo que hacer lo que te gusta es genial, y que el fracaso no importa. Sí, era un principio tan simple, pero él se lo había complicado. Entonces, estaba preocupado sin razón. Esingwo captó el mensaje entre líneas y levantó la vista para mirar al muchacho que había criado. Con esa frase, el ambiente en la sala se volvió frío de nuevo. Esao cogió una manzana de la mesa, tosió ligeramente y llevó a su prima mayor arriba. La señora Zhou también estaba resignada. Parecía que el abuelo y el nieto estaban en contra este año. Sonrió con vergüenza y miró a su suegra Sanjua, que estaba al otro lado, pidiendo ayuda con la mirada. Claro que no, el muchacho Adrián es. Cuando señor Adrián escuchó esto, frunció ligeramente el ceño, luego se enrolló las mangas de la camisa, se inclinó para coger la tetera y le añadió un poco de té a Esingwo, entregándoselo con ambas manos. Abuelo, sabe que no quise decir eso. Había crecido con Esingwo cuando era niño, así que nunca faltaba en cortesía y humildad como joven. Esingwo tomó la taza de té y bebió un sorbo. En el reflejo del agua, sus labios se curvaron en una sonrisa que nadie notó. ¿Cuál es la probabilidad de éxito? 9 de 10, como mínimo. ¿Cuándo vas a traer a la chica a casa? Cuando dejen de tener prejuicios. Elige un día después del año nuevo. Trato hecho. Los demás en la sala callaron con sintonía, escuchando el diálogo entre el abuelo y el nieto, que parecía un acertijo. Con solo unas frases, comprendieron que Esingwo respaldaba la decisión de Adrián. Arriba, en el segundo piso, Esao se apoyaba en el pasamanos, sacudiendo la cabeza y murmurando que sabía que el abuelo era parcial. La noche de Nochevieja, la villa de Sisan resonaba con risas y, de vez en cuando, los gritos de los niños. Señor Adrián escuchaba el bullicio desde su habitación y descartó la idea de bajar. El móvil en su bolsillo vibró varias veces. Señor Adrián lo abrió y deslizó la pantalla. Había una fila de mensajes de felicitación, pero la foto de perfil de esa persona en la parte superior no se movía. Empezó a recordar la conversación que había tenido con Esao durante la cena. Hay muchos chicos guapos en el extranjero, todos de tu edad, seguro que la cuñada no se sentirá sola. Chicos guapos, de la misma edad. 10 minutos después, en la terraza del tercer piso. Adrián, ¿por qué tardaste en contestar? Estaba comiendo, no tuve el móvil contigo. Señor Adrián miró el reloj con la cabeza baja, sintiéndose un poco tonto por su actitud infantil. Por otro lado, Laura, al notar que no hablaba, pensó que estaba enojado.
No podía ver su expresión a través del teléfono, así que no podía adivinar lo que pensaba. Como si hubiera leído sus pensamientos, señor Adrián apoyó el brazo en la barda de la terraza y, con una voz ronca, respondió a su pregunta. Laura, feliz año nuevo. La voz familiar que llegaba a través del teléfono parecía que estuviera a su lado, abrazándola, enterrando la cabeza en el cuello y respirando calientemente contra su piel, lo que le producía una sensación de cosquilleo en el corazón. ¿Has bebido? Sí, un poco. Había muchos hombres en casa, todos con una capacidad para beber muy alta, así que durante la cena, los ancianos le habían hecho beber más de la cuenta. Ahora, su lengua estaba un poco entorpecida, y un simple sí sonaba especialmente ronco y grave, como un suspiro suave. Aún no habían charlado mucho cuando unos golpes en la puerta interrumpieron su intimidad. Justo después de que cesaran los golpes, se oyó la voz de un niño tierno. Venían a llamarlo para comer dumplings. Laura también oyó el ruido allí, riendo, le urgió a que bajara, ya que ella también tenía que ir al hospital a ver a Josefa. Señor Adrián, sin más remedio, dijo al final, tengo un regalo de año nuevo para ti antes de colgar con Reluctance y bajar con un grupo de niños. Había hablado con tanta misterio que Laura no le dio mucha importancia. Pensó que probablemente le había comprado otra casa. Sin embargo, no supo lo que era el regalo hasta que al día siguiente por la mañana le llamó la tía San. Al comienzo del año nuevo, todo estaba lleno de vida y vitalidad, pero un impactante y alarmante cortometraje documental irrumpió con fuerza en la vista pública y rápidamente ocupó las primeras páginas. En la pantalla aparecían primero un grupo de mujeres huesudas y sin vida. Estaban paradas en una tierra gris y fuera de unas casas destartaladas, con las mejillas y los ojos hundidos por el exceso de delgadez, la piel amarilla, la ropa delgada, los labios agrietados y el pelo desordenado, mientras sostenían en brazos a bebés envueltos en mantas. Todo en ellas reflejaba un estilo de vida que no encajaba con la época, y sus ojos frente a la cámara eran vacíos, llenos de confusión y desamparo. Luego, la cámara cambió a otro grupo de mujeres. Algunas estaban en camas del hospital, otras en sillas de ruedas. A diferencia de las primeras, estaban vestidas limpiamente y tenían la cara limpia, pero, al igual que ellas, sus miradas transmitían una sensación de vacío, incluso un poco más de desesperanza por la vida. Los internautas atentos notaron que eran las mismas personas, y algunas caras eran especialmente familiares. Rápidamente, todos se dieron cuenta, el caso de tráfico de mujeres en la línea oeste. El publicador era un periodista anónimo, y la identidad de las mujeres en el video era evidente, mujeres traficadas en las montañas. El cortometraje duraba apenas unos minutos, más parecía un avance de un documental. Al final, aparecía una pantalla negra con números densamente escritos en el fondo, y en el centro una frase destacada, dedicado a todas las mujeres. En los años 80 y 90, hubo muchos casos de tráfico de niños en la sociedad, pero gradualmente, surgió otra red oculta. Esta vez, se enfocaban en mujeres intelectuales de ciudades y pueblos, comerciando con seres humanos a precios fijos. Y hasta el día de hoy, las tragedias siguen repitiéndose, hoy ellas, mañana nosotras. Puedes impedir que una persona hable, pero no puedes matar el pensamiento y el alma de un grupo de personas. Sin música de fondo ni muestras de voces humanas, las imágenes reales y claras de cada persona se imprimían en la vista, como si los casos sangrientos detrás de ellas estuvieran colocados ante los ojos, impactando directamente el corazón. Cuando Laura vio estas noticias en China, no pudo recuperarse durante mucho tiempo. Este cortometraje lo había filmado ella antes. Aún no había terminado de editar la copia completa, y no tenía idea de cómo señor Adrián había conseguido el video, ni menos pensaba que lo publicaría en este momento. Publicarlo en su nombre o en el suyo tenía un significado totalmente diferente. Adrián, este regalo es demasiado grande. ¿Y qué? ¿Lo aceptas? ¿Puedo rechazarlo? No. Bueno, tampoco pensaba rechazarlo. La historia de Laura y Adrián apenas comenzaba.